Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a esta clase. En primer lugar, darles la bienvenida formal a todos y a todas. Voy a presentar, como hacemos todas las mañanas, a la persona que va a estar hoy dando la clase. En este caso estamos hablando de Diego Mauro. Diego es doctor en Humanidades y Artes y, bueno, es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Y también, bueno, es máster en Historia Comparada por la Universidad de Huelva. Se desempeña como investigador independiente de CONICET y es docente de Argentina 2 en la Facultad de Humanidades y Artes, y además está coordinando el doctorado en Historia de la misma casa de estudios. Así que, bueno, bienvenido Diego, perdón. Muchas gracias por participar, por sumarte a esta diplomatura. Recordarles que tenemos el chat privado para poder dejar ahí las consultas, y al final de la clase un poco la idea es que las juntemos y se las hagamos todos al profesor. De todas formas, si alguien tiene algo obviamente que preguntar en el momento, les pedimos que levanten la mano, así lo hacemos más ordenado. Les voy a leer porque hoy empezamos el segundo seminario de la diplomatura, que se llama Rosario en las décadas finales del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Disculpen que voy a admitir a alguien más. Está Fernando, bienvenido. Les decía, Rosario en las décadas finales del siglo XIX y las primeras del siglo XX, conflictividad social y vida asociativa. Las clases que van a tener este segundo seminario, bueno, el día de hoy, 4 de mayo, 11 y 18, ¿sí? Para que ya se las agenden. Bueno, ahora sí, Diego, te damos la palabra y cualquier duda o consulta, recuerden que nos pueden escribir por WhatsApp o mandarnos mails. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Buenos días para todos y todas los presentes. Estoy un poco apestado, pero bueno, como es virtual, no los voy a contagiar, así que están a salvo. Bueno, es un enorme gusto poder participar de la diplomatura y bueno, por ahí tomarnos unos mates el sábado a la mañana conversando sobre historia de la ciudad y historia argentina. En este núcleo, la idea, nosotros lo pensamos con otros dos colegas que van a dar las clases siguientes, Carlos Álvarez y Natalia Alarcón, que son colegas de la cátedra de Historia Argentina 2. Y bueno, lo que pensamos era plantearles como un ejercicio en dos escalas, ¿no? Es decir, una primera clase en la que la idea es abordar las dinámicas sociales más generales, ¿no? Que por supuesto tienen que ver con los rasgos particulares de Rosario, pero que hacen a la historia argentina, o sea, plantea una discusión o un debate más general sobre, bueno, qué sucede en esas décadas finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX con eso que se llama la cuestión social, una conflictividad de nuevo tipo que irrumpe en las ciudades, bueno, tratar de entender de qué se trataba la cuestión social y al mismo tiempo tratar de construir una periodización sobre las características de la cuestión social y el modo en el que las clases dirigentes de la época entendían la cuestión social y cuáles fueron las diferentes iniciativas que pusieron en marcha con el objetivo, bueno, efectivamente de detener el conflicto. Eso por un lado. Y después, en las clases siguientes, la idea era ir como bajando en precisión, no como ajustando la lente, como ajustando el foco, y trabajar específicamente sobre conflictos concretos que se dieron en la ciudad de Rosario, digamos, entre finales del XIX, hay una coyuntura de huelgas muy importante a principios del siglo XX, entre 1901 y 1902, que están en sintonía también con las llamadas primeras huelgas generales a nivel nacional, y una serie de conflictos que se van dando desde principios del siglo XX hasta los años 30, ¿no? Es decir, hay un ciclo de conflictividad muy grande en la ciudad de Rosario en los años 28 y 29, durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Entonces, un poco era, digamos, por un lado, tratar de construir un mapa general en esta primera clase para afinar conceptos y que ustedes tengan al mismo tiempo una mirada de conjunto sobre lo que pasa en la Argentina de la época y lo que pasa también en Rosario, y después sí centrarnos en un análisis, si ustedes quieren, más quirúrgico, ¿no? Como ir diseccionando, mirando las partes,
¿no? Las dinámicas del conflicto, las formas de intervención del Estado más específicas que se dan en diferentes escenarios a lo largo de esas 3 décadas más o menos. Y ahí, bueno, lo van a tener a Carlos la clase próxima, es su tema de investigación doctoral, así que tiene mucha carne para poner en el asador, o sea, muchas fuentes, muchas cosas nuevas que él viene investigando, son las dinámicas sociales de este periodo. Y después, en la última clase, la van a tener a Natalia Alarcón, que fue su tema de investigación doctoral, ¿no? La conflictividad del ciclo final de la década del 20 durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen entre 1928 y 1929, ¿no? Entonces, es un poco la hoja de ruta para que ustedes se ordenen. Yo les pasé allí alguna bibliografía general, ¿no? Es decir, les di 2 libros míos, Te digamos. interrumpo, Diego, perdón, no las llegamos a cargar, pero Está bien, eso no les hay iba a problema. comentar. Ya hoy mismo se las estamos cargando en la plataforma. Tuvimos un inconveniente ayer y no las pudimos subir. Está bien, no hay problema. Yo si quieren igual les paso por acá después el link de la carpeta Dropbox donde esos textos están y ustedes los pueden bajar directamente de ahí, como quieran, como les resulte más sencillo. Les pasé un par de libros generales, que fueron un poco mi tesis de doctorado en su momento, y algunos artículos muy específicos, que son artículos clásicos, 2, uno de Juan Suriano y uno de Fernando Devoto, como para que tengan un panorama general, digamos, de las discusiones del periodo. A eso vamos a ir sumando otros trabajos en las próximas clases, pero más allá de eso, en todo caso me interesa, no sé si lo hacemos ahora o tal vez al final de la clase, tal vez al final mejor, si quieren conversamos un poco también a partir de sus intereses. A mí me parece que en este tipo de cursos está bueno que, por un lado, yo les plantee algunas cosas, pero por otro, escuchar a ver, bueno, por qué llegaron a una diplomatura sobre historia de Rosario, desde qué lugar la están haciendo, cuáles son sus intereses, y entonces a lo mejor a partir de ahí podemos afinar una bibliografía, ¿no? Uno dice, mira, está este libro que tal vez te va a interesar para lo que vos querés hacer, o bueno, conversar eso, ¿no? Me parece además que el periodo que tenemos que trabajar hoy en esta diplomatura tiene, bueno, una enorme actualidad, ¿no? Porque me parece que hoy a partir del escenario político nacional hay mucha discusión sobre cómo leer este periodo, ¿no? Es decir, sobre cómo interpretar las características de la Argentina agroexportadora de las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX, ¿no? Es decir, más allá de la postura y posición que cada uno tenga, es un tema que tiene una actualidad hoy muy importante, ¿no? Entonces me parece que está bueno meterse y discutirlo con toda la seriedad del caso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, me pueden levantar la mano ahí a través de la plataforma y conversamos. Esto no hay problema por eso. Bueno, si les parece, empezamos un poco, les planteo lo que quería comentarles. Las décadas, digamos, el periodo final del siglo XIX y comienzos del XX está marcado por esto que llamamos la cuestión social, ¿no? Que es un tipo de conflicto que irrumpe en las ciudades, que tiene que ver con las dinámicas laborales, ¿no? Con el mundo del trabajo, pero también con las condiciones de vida de esos trabajadores, ¿no? Es decir, en las ciudades, el hacinamiento que genera la propia dinámica inmigratoria en la Argentina. Ustedes piensen, como para poner en contexto, ¿no? Es decir, que las grandes oleadas inmigratorias en la Argentina llegan un poquito después, por decirlo así rápidamente, que el reparto de la tierra, ¿no? Es un poco distinto esto a la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, en Argentina el grueso de la inmigración comienza a llegar al país a partir de 1880, 1890, en el momento en el que la tierra, el grueso de la tierra productiva del área central del país, ya ha sido repartida de manera muy acelerada. Con lo cual esto, por un lado, frustra en alguna medida las expectativas de muchos de los inmigrantes que venían en busca de tierra y aumenta la densidad urbana del país, ¿no? Es decir, Argentina es uno de los países que se urbaniza más rápido en el periodo. Esto uno podría decir, bueno, puede ser visto como una virtud o también como una desventaja, ¿no? Es decir, el país se desequilibra
¿no? La población se concentra en las ciudades que están cerca de los puertos, porque los inmigrantes no tienen a dónde desplazarse, y eso genera algunas dinámicas que pueden ser positivas en un sentido, pero que al mismo tiempo generan cuellos de botella estructurales para la economía argentina en el largo plazo. Rosario y Buenos Aires son los dos ejemplos principales de eso, o sea, ciudades que explotan en su población en este periodo. Si uno compara, a mí siempre me gusta dar el ejemplo para que uno pueda dimensionar las cosas, digamos, de manera más clara, ¿no? Comparar con Estados Unidos. Ustedes piensen, toda la tierra productiva del país, o sea, sumando agricultura, ganadería y agricultura destinada a la ganadería de la Argentina en 1920, es decir, cuando ya la frontera más o menos se expande a los límites del periodo, después sigue expandiéndose, pero digamos los límites de este periodo histórico con estas características son unos 50 millones de hectáreas, entre 50 y 55 millones de hectáreas. O sea, eso es todo lo que la Argentina pone en producción a través del modelo agroexportador. En ese modelo agroexportador, Rosario es uno de los engranajes fundamentales, uno de los puertos clave. Para que ustedes se den una idea, Estados Unidos reparte 300 millones de hectáreas en el oeste del país a unos 6 millones de farmers. O sea, sin contar con todas las hectáreas productivas que estaban en las haciendas del sur del país, las famosas de las películas que uno ve, las haciendas algodoneras y demás. Todo eso ya estaba ocupado. Decide, por una política de ocupación del suelo, repartir a través de diferentes estrategias durante el siglo XIX 300 millones de hectáreas que generan una economía de mercado interno monstruosa. No, bueno, eso no se hace en Argentina. Ese no es el camino de ocupación de la tierra que sigue el país. Esa es una enorme diferencia, ¿no es cierto? En Argentina la ocupa a través de grandes unidades productivas. Hay algunos procesos de colonización en Santa Fe y en Entre Ríos, que son los que en algún punto mejor funcionaron, pero si uno los mira sobre el mapa general, fueron fenómenos relativamente marginales, ¿no? Es decir, que finalmente no afectaron el corazón de las lógicas económicas del modelo agroexportador. Entonces, esta introducción es interesante para entender por qué irrumpe con tanta fuerza la cuestión social a finales del siglo XIX. Porque Argentina pasa a tener ciudades enormes, desproporcionadas para las características del país, para sus posibilidades productivas. Si uno mira la ciudad de Buenos Aires, la opulencia, digamos, arquitectónica de la ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con las características y con la densidad económica del país de la época, ¿no? Es decir, está totalmente desproporcionada. Si uno mira las construcciones de Madrid, supongamos, si uno viaja y mira capitales europeas del final del siglo XIX, bueno, Buenos Aires está por arriba, ¿no? Es más impactante. Sin embargo, lo que estaba detrás, bueno, en realidad era un país con muchos desequilibrios, ¿no? Producto de una dinámica de ocupación del suelo, esto se puede discutir, hay todo un debate, digamos, sobre esto, que está muy en boga ahora, ¿no? Sobre si esto podría haberse hecho de otra manera o no. Entonces, te van a tener, de un lado, van a tener perspectivas, ¿no? Más vinculadas, por ejemplo, a la economía neoclásica o clásica, más cercanas, si ustedes quieren, al neoliberalismo, que van a decir, bueno, era la mejor forma posible de ocupación del espacio, es decir, porque con escasa población no había otra manera de poner en producción tanta cantidad de tierra, sino a través de grandes extensiones, ¿no? Esto, por ejemplo, autores clásicos como Roberto Cortés Conde les van a plantear estas ideas, ¿no? Y después hay otros que dicen, no, bueno, había otras formas, ¿no? De ocupar el territorio a través de un proceso de colonización tal vez más lento, pero que hubiera generado una densidad, ¿no? Asociativa, material, económica, ¿no? Mucho más robusta y un país mucho más equilibrado, que es el camino que siguió Estados Unidos, que era el camino que Sarmiento de algún modo tenía en la cabeza cuando hablaba del farmer. Pues cuando el presidente no hace demasiado por impulsar eso, pero ese era su proyecto ideológico, ¿no? Es decir, porque detrás de la idea del farmer estaba la idea de un tejido social más robusto, del cual fueran generándose una serie de procesos sinérgicos positivos, ¿no? Bueno, Argentina no sigue ese rumbo, toma otro camino de ocupación del espacio. El modelo agroexportador argentino se basa en el arrendamiento y en la gran propiedad. Y esto potencia, digamos, la presencia inmigratoria en las ciudades, ¿no? Porque, como decía al comienzo de la charla, no es fácil ubicarse
o hacerse de una parcela de tierra ya hacia 1880 o 1890. Porque además, como ustedes saben, la llegada de los inmigrantes pone en valor la tierra. Si la tierra en 1870 valía muy poco, porque no había brazos para trabajarla, hacia finales del siglo XIX vale muchísimo, porque hay mucha gente que puede ponerla en producción, pero ya está repartida. Entonces, esta especie de paradoja fundante, me parece a mí, genera, digamos, una serie de problemas estructurales que la economía argentina ya no va a poder resolver a lo largo de toda su historia hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, de diferentes maneras, como una especie de problema de origen. Bueno, en ese contexto, llegamos a Rosario, llegamos a Buenos Aires, dos ciudades donde quedan muchísimos de los inmigrantes que llegan al país y que comienzan a insertarse en diferentes actividades comerciales, en muchos casos, manufactureras, digamos, en alguna medida, para resolver dinámicas de las propias ciudades. Y, y de la mano de esta presencia comienza a aparecer una conflictividad nueva, en buena medida porque estos inmigrantes habían en algunos casos tenido experiencias en sus países de orígenes o habían tomado contacto en sus países de orígenes con ideas, ¿no? Como las ideas anarquistas o las ideas socialistas, que estaban pensando, digamos, otras formas de organizar la vida social, o que de momento estaban imaginando otros caminos posibles de desarrollo. Y frente a esto es interesante, y esto es un poco lo que plantea el texto de Juan Suriano, que yo les planteo ahí como una lectura, si ustedes quieren hacer en algún momento, que después se los van a pasar. Un artículo clásico, no es nuevo, pero mantiene su actualidad, en donde él dice, bueno, o trata de mirar ahí cómo van cambiando las perspectivas de las clases dominantes sobre la conflictividad social, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer gran periodo, y esta sería la periodización que yo les propongo para leer todo esto. Un primer gran periodo que iría entre 1880 y 1900, si ustedes quieren, 1901, 1902, o sea, que empieza con las oleadas inmigratorias en ascenso, ¿no? Y la explosión poblacional en las ciudades, principalmente Rosario y Buenos Aires, y que estaría terminando con las primeras huelgas generales, ¿no? Que se producen entre 1901 y 1902. No quiere decir necesariamente que las huelgas, lo que llamamos huelgas generales, hayan tenido esa etiqueta, digamos. A veces los propios actores las reivindican así y en otros casos simplemente como tienen cierto impacto, cierta magnitud, o hay una cantidad importante de asociaciones o sociedades de resistencia, como se le dice en algún momento a los sindicatos en ese momento, participando, se les llama huelgas generales, ¿no? Pero son, digamos, la primera coyuntura de huelgas importantes, y Rosario, ahí, como van a ver con Carlos después, tiene un rol muy importante, ¿no? Es decir, las huelgas de Rosario en 1901 son muy importantes a nivel nacional. ¿Qué es lo que caracteriza este primer periodo, ¿no? Es decir, que va entre 1880 y 1901, 1902. Bueno, yo diría dos rasgos, siguiendo a Suriano, ¿no? Hay dos características en este periodo. Una, mirando por supuesto las cosas desde el punto de vista, en este caso, de las clases dirigentes del país, ¿no? Uno, en primer lugar, la idea de prescindencia, ¿no? La idea de que no hay ninguna especificidad en el conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Y que esto tiene que dejarse a la resolución de las partes, ¿no? Es decir, no hay todavía aquí una idea de que pueda existir algún tipo de legislación específica para regular esto, ¿no? Todavía se lo ve como un conflicto entre privados, y que en todo caso la única intervención que se imagina en ese momento es una intervención represiva si el conflicto paraliza alguno de los resortes del modelo agroexportador. Es decir, si estos conflictos se ubican en un puerto o en una línea férrea, que es fundamental para la exportación de la producción, en esa circunstancia entonces se plantea algún tipo de escenario de intervención estatal vía represión, ¿no? Es decir, bueno, se mandan, no sé, la caballería a despejar el puerto. Pero digo, la hipótesis que está de base en este primer momento es que no hay allí nada que hacer, ¿no? Es decir, que las partes tienen que resolver ese conflicto. Esto por un lado. Y por otro, la hipótesis que las clases dominantes tienen en ese periodo es que estos conflictos son conflictos importados, ¿no? Es decir, que no son conflictos que genera la propia dinámica social argentina,
sino que son el resultado de inmigrantes que sean contaminados con ideologías que atentan contra el orden social, como lo plantean en los términos de la época, ¿no? En la fuente ustedes van a leer que hablan de las ideologías disolventes, ¿no? Ideologías que de algún modo ponen en riesgo la cohesión social. Entonces son básicamente en este periodo el anarquismo, en sus diferentes variantes, ¿no? El anarquismo en realidad, uno dice anarquismo y es un universo de ideas, ¿no? De diferente tenor, y también en alguna medida ideas socialistas, ¿no? Entonces, en este primer momento hay como dos grandes rasgos, ¿no? Entonces, por un lado, esta idea de prescindencia, ¿no? Es todavía la idea de que esto es un conflicto entre privados que debe resolverse, y en la medida que no se resuelva y afecte alguno de los resortes del modelo agroexportador, entonces en ese caso sí habría algún tipo de intervención represiva, pero si no se deja a las partes negociar. Y por otro lado, la idea de que en realidad si hay conflictos, esos conflictos no son, por decirlo así, legítimos, es decir, no son conflictos que tengan que ver con la realidad argentina, sino que han sido, han bajado de los barcos, ¿no? Han venido con los inmigrantes, esos conflictos responden a dinámicas europeas y que en realidad los salarios de la Argentina son lo suficientemente altos como para que esos conflictos no tengan sentido. Ese es el argumento de las clases dominantes en ese periodo. Bueno, ¿esto cuándo empieza a cambiar estas dos variables? Empieza a cambiar con las huelgas generales de 1901 y 1902, que abrirían el segundo periodo. Un segundo periodo en la conflictividad social que iría más o menos hasta la llegada de Irigoyen al poder en 1916. En este segundo periodo, las cosas cambian bastante, ¿no? Primero porque la conflictividad crece considerablemente en la ciudad. Porque, bueno, están estas huelgas generales, pero estos escenarios huelguísticos se repiten. Por ejemplo, en Rosario van a tener las huelgas de la refinería de azúcar. Hay infinidad de escenarios en 1904, huelgas también muy importantes, de estibadores, en fin, ¿no? Digo, esto lo van a ver más específicamente con Carlos y con Natalia, las características que tiene cada huelga, cómo se organizan los trabajadores, qué hacen las patronales, qué hacen, digamos, a nivel legislativo, etc. Pero digo, en este segundo periodo comienzan a darse dos dinámicas distintas. Por un lado, hay como un fortalecimiento de los mecanismos represivos, ¿no? Es decir, la clase dominante dice, bueno, estos conflictos crecen, hay cada vez más huelgas, de estas huelgas participa cada vez más gente, estas huelgas entorpecen cada vez de manera más recurrente y con mayor profundidad estos resortes del modelo agroexportador, si se para un puerto, se para un ferrocarril, no se levanta la cosecha en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que intervenir de una manera represiva más potente. Y esto sigue como dos vías, ¿no? Por un lado, se desarrollan nuevas legislaciones represivas. Hay como dos leyes icónicas en el periodo que se sancionan, que una es la famosa ley de residencia, que seguramente la habrán escuchado, de 1902, se sanciona en 1902, pero es una ley que se viene discutiendo en realidad ya desde 1899 en el seno de la Unión Industrial Argentina. El autor de la ley en realidad es Miguel Cané, ustedes lo deben conocer como escritor también. Esta ley se sanciona en 1902 y lo que permite es expulsar del territorio nacional a todo aquel implicado en algún proceso huelguístico de estas características o identificado con estas ideologías que en sentido amplio se las llama disolventes, ¿no? Entonces, la ley de residencia permite, y de hecho se la aplica, hay trabajos que vienen investigando esto, no está muy claro a cuánta gente se le aplica, nunca se supo, pero sí se le aplica, y son decenas, en algunos casos centenares de personas las que son deportadas, ¿no? Generalmente dirigentes sindicales, ¿no? Obreros, etc., después de estos procesos huelguísticos, ¿no? A partir de la ley de residencia. Y después se sanciona una segunda ley, más adelante, en 1910, que es la ley de defensa social, que es una ley que tiene un espíritu parecido al de la ley de residencia, pero si ustedes quieren, tiene un alcance más amplio, y en todo caso ya no tiene el objetivo primordial, como era la ley de residencia, de extirpar, ¿no?, a los cuerpos infecciosos de la nación, por utilizar los términos que ya se usaban en esa época, ¿no?, porque se utiliza mucho lenguaje biológico, ¿no?, del positivismo biológico de la época, ¿no?, es decir, la idea de un germen, de un patógeno que infecta el cuerpo social, esa es un poco la metáfora
retórica, digamos, por ejemplo, los debates parlamentarios, etc. ¿No? Por ejemplo, hay diputados y senadores que dicen, bueno, si el Estado mata anarquistas, en realidad no estaría cometiendo ningún delito ni debería dar ninguna explicación, porque es como un germen, ¿no? Y frente a un germen uno tiene que generar un anticuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué habría que dar explicaciones? ¿No? Un poco eso. Entonces hay mucha metáfora de la medicina de la época, del positivismo, de la criminología positivista de la época, que se usa para leer lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esta segunda ley, la Ley de Defensa Social de 1910, tiene como mayores alcances, ¿no? Y lo que busca ya no es tanto extirpar, ¿no? Expulsar o deportar a aquellos anarquistas o socialistas que atenten contra el orden social, sino impedir que lleguen, ¿no? Es decir, el objetivo acá es un poco distinto, ya no es tanto sacar los que han llegado, sino impedir que sigan entrando, que puedan llegar personas con estas ideologías. Entonces la ley es mucho más amplia en su redacción, está pensada sobre todo para detener al anarquismo, y por ejemplo tipifica como delito un montón de cosas. Desde, por ejemplo, no sé, contar en un periódico actividades, ¿no? Si en un periódico salen actividades de los anarquistas que se reúnen, que hacen un mitin, bueno, eso puede ser tipificado como delito, ¿no? Como incitación a cometer un delito. Por ejemplo, recuerdo un periódico que lo cierran porque da a conocer, por ejemplo, no sé, información sobre nuevos tipos de bombas que se están desarrollando. Entonces se considera información que puede ser susceptible de utilizarse para... Entonces, bueno, cualquier cosa que se pueda relacionar con el anarquismo o con este tipo de movimientos contestatarios puede ser tipificado como delito. Las empresas navieras, por ejemplo, que permitan la llegada al país de personas con estas ideologías, también pueden ser susceptibles de ser multadas, etc. Es decir, una ley amplia. Con lo cual, en esa primera década del siglo XX, en este segundo momento, uno podría decir que se afina, ¿no? Se desarrolla, se profundiza el aparato jurídico, ¿no? Legal, ¿no? Para viabilizar esta pata represiva. Por supuesto, usted piensa que los anarquistas se vienen organizando, tienen mucho peso en el movimiento obrero en este periodo y al mismo tiempo vienen haciendo acciones, digo, qué sé yo, han matado a un presidente en Estados Unidos, ¿no? Atentaron contra el rey de Italia, y en Argentina hace un atentado famoso a Manuel Quintana, por ejemplo. De hecho, Manuel Quintana termina muriendo en 1906 en parte como consecuencia del atentado. Es decir, tienen una presencia importante, o sea, hay mucho de paranoia en la clase dominante, pero al mismo tiempo es cierto que los anarquistas son un actor relevante en el mundo del trabajo. Pero al mismo tiempo que se robustece, digamos, la pata represiva en términos legales, también comienza a modificársela en términos técnicos, ¿no? Que cuando digo términos técnicos quiere decir se desarrolla la policía. Este es el periodo en el cual comienzan, por ejemplo, a crearse las divisiones de investigaciones, ¿no? De la policía. Hay muchas tesis ahora, por ejemplo, de colegas. En los últimos años se han empezado a investigar mucho más la historia de la policía, la historia policial, ¿no? Sobre la que antes se sabía poco, en realidad, sabía ideas generales, pero en realidad no se conocía en profundidad cómo se han venido desarrollando las diferentes dependencias e instituciones dentro del universo policial. Bueno, en estas primeras décadas del siglo XX, a partir de 1905, 1906, 1907, se crean oficinas específicas, por ejemplo, oficinas de investigaciones, ¿no? La oficina de orden social, es decir, una serie de dependencias que dentro de la institución policial tienen el objetivo de hacer investigación sobre lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, la idea de infiltrar policías en conventillos, en sindicatos, en huelgas, ¿no? Construir prontuarios sistemáticos, información más sofisticada sobre lo que ocurre ahí. Entonces la hipótesis acá es, bueno, esta represión ya no puede ser como era antes, es decir, una represión, por decirlo así, mal y pronto a lo bestia, ¿no? Una represión en la cual cuando el conflicto estallaba se mandaba en todo caso la caballería para que pasara por arriba del piquete de huelga, sino una represión mucho más afinada, ¿no? Mucho más precisa, ¿no? Mucho más quirúrgica, ¿no? Lo que el objetivo era, por un lado, impedir que la huelga comience,
desactivar desde adentro los procesos huelguísticos, en todo caso encarcelar puntualmente al dirigente específico que había sido identificado como un agitador. Y para poder hacer todo esto necesitabas tener información. Entonces, sin información, si vos no tenías idea de lo que estaba pasando en el mundo de los trabajadores, era muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, junto con estas nuevas leyes que permiten una mayor represión, también hay un desarrollo de aparatos estatales, ¿no?, que tienen como objetivo una represión mucho más afinada, ¿no?, a partir de la construcción de una información más robusta, más específica sobre lo que pasa en el mundo de los trabajadores. Hasta acá vamos. Si me quieren preguntar algo, me levantan la mano o le escriben en el chat, no hay drama. Es como una charla esto. Entonces tendríamos, digamos, este sería un rasgo, ¿no? Sí, a ver, una mano por acá. Sí, Mario, ¿querés preguntar algo? Dale. ¿Esta acción estaba en manos de la policía o también el ejército intervenía? Recuerdo que en esa época fue lo de la Patagonia Trágica y todas las acciones de la huelga en el sur. Mira, en este primer periodo, y por ejemplo en Rosario es la policía solamente, ¿no? El ejército todavía no se, digamos que la intervención de los regimientos del ejército solo en situaciones como muy extremas, ¿no? Va a pasar en la Patagonia, como vos bien recordás, más adelante, en 1921, y va a pasar en la ciudad de Buenos Aires también en 1919, durante la Semana Trágica, que ahora vamos a ir llegando a eso también. Pero en este momento es la policía sobre todo, ¿no? La policía, vos pensás que todavía, digamos, si la policía es relativamente poco profesional hoy, en este momento era muy poco profesional, digamos, ¿no? Es decir, una policía donde, por ejemplo, el cambio de un gobernador significaba el cambio de todo el personal policial. O sea, no hay estabilidad todavía profesional. Entonces, es el momento en el que comienza a construirse una carrera más profesional. Es decir, bueno, hay unos sectores de la policía que ya no se van a cambiar todo el tiempo, sino que van a permanecer, que van a hacer investigación, que van a construir datos para que, llegado el momento, se pueda intervenir sin necesidad de que el conflicto estalle, ¿no?, con una manera virulenta. Sobre todo no tanto porque en Argentina vinieran estallando, sino porque ellos están viendo lo que ocurre en otras partes del mundo, en otros países europeos, por ejemplo, en otros países latinoamericanos. Entonces todo eso me parece que va influyendo y además porque hay paradigmas policiales, criminológicos que se están transformando, ¿no? Es decir, que las huellas dactilares, los prontuarios, todo esto que hacen, por ejemplo, que se desarrolla en Francia, que influye mucho en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, pero respondiéndote, Mario, es sobre todo la policía en este periodo, ¿no? ¿La policía era federal, era provincial? No, provincial. La policía provincial. Después, por supuesto, a nivel nacional, las diferentes policías van desarrollando estos mismos organismos, ¿no? Esto lo plantea ahí un poco Suriano, lo que llaman las dependencias de orden social, ¿no? Las oficinas de orden social. Tienen diferentes nombres, de acuerdo a los lugares, pero son como unos espacios que lo que les preocupa es mantener o impedir, digamos, el desarrollo de ideologías que planteen una subversión de la vida social. Entonces, ahí, bueno, van siguiendo, qué sé yo, cuántos anarquistas hay, de qué corrientes son, de qué orientación son, si tienen familia, si no tienen familia, dónde viven, tienen registro de todo esto, ¿no? Y esto les permite, llegado el momento, poder reprimir no ya sobre la totalidad de los huelguistas, sino sobre sus dirigentes, sobre quienes, digamos, de algún modo tienen mayor capacidad de organización, de encabezar, de dirigir, de llevar adelante el movimiento. Entonces tenemos por un lado esta pata, ¿no? El desarrollo de una pata represiva, mucho más robusta a principios del siglo XX, tanto en términos legales, jurídico-legales, con la ley de defensa social y la ley de residencia, como en términos técnicos, ¿no? Con el desarrollo de toda una serie de instrumentos represivos más sofisticados. Pero en paralelo con esto, hay otra transformación importante que se da a nivel de las clases dominantes, y que eso empieza a cambiar un poco esta idea que yo les había dicho antes, de que esto era un conflicto importado, ¿no? Los sectores, digamos, si ustedes quieren, más lúcidos de las clases dominantes de la época, que yo no sé, Joaquín B. González, que era ministro del Interior en este periodo, empiezan a decir, bueno, evidentemente esto ya no es solo un conflicto importado, es decir, no es solo porque vino un anarquista italiano o un anarquista español y nos está haciendo lío, sino que evidentemente la propia dinámica económica y social del país está generando conflictividad, ¿no? Hay desigualdad, hay pobreza, hay problemas, ¿no?
Frente a esto, dice, bueno, nosotros no solo podemos reprimir, o sea, no vamos a lograr mantener la estabilidad política, ¿no?, de este universo conservador de la época solo con represión. Necesitamos también generar instrumentos que de algún modo permitan una mayor integración, al menos de la parte de la clase trabajadora que no ha tomado el camino anarquista, ¿no? Entonces, en paralelo con toda esta represión, hay también toda una serie de iniciativas, ¿no?, que lo que buscan es generar mecanismos de integración de la clase trabajadora y de nacionalización de las clases populares argentinas, porque este es al mismo tiempo el momento en el cual la propia nación argentina empieza a surgir como tal, no como otras naciones, ¿no?, porque es un proceso que se da más o menos en paralelo. Digo, si uno mira, por ejemplo, las sociedades de inmigrantes que llegaban acá, no eran italianos, eran de regiones. Lo mismo pasaba con España. Si la propia idea de Italia se está construyendo en paralelo con la propia idea de Argentina, es decir, estamos en el momento del surgimiento de los nacionalismos, ¿no?, con lo cual Argentina no escapa a esa dinámica y la reproduce a su forma. ¿Cuáles eran estos mecanismos de integración que yo les comento? Bueno, eran de diferentes tipos y naturaleza, ¿no? Uno de los primeros que se ensaya, y que hay mucho debate sobre eso, es el servicio militar, ¿no?, lo que se llama la Ley de Conscripción Obligatoria de 1902. Y hay todo un debate sobre esa ley entre los historiadores que obviamente aman de debatir, y si uno dice una cosa, el otro dice otra, porque eso es básicamente nuestro trabajo. Pero bueno, ¿por qué se sanciona esa ley en 1902? ¿No? Si esa ley tiene que ver con el conflicto de Chile, con un potencial conflicto con Chile, o si esa ley tiene el sentido de comenzar a generar algún tipo de filiación con la nación argentina entre buena parte de los inmigrantes, ¿no? Entonces hay todo un debate ahí. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Sin duda el conflicto, la hipótesis de un conflicto militar con Chile influye, pero al mismo tiempo también las clases dominantes creo que ven en la ley de conscripción una herramienta de nacionalización, ¿no?, un primer instrumento, ¿no?, para uniformar a oleadas de inmigrantes muy heterogéneas, ¿no?, en muchos sentidos. A esta ley de conscripción le tienen que sumar, por ejemplo, un primer proyecto de código de trabajo. En 1904, Joaquín B. González, que era un conservador muy inteligente, muy lúcido, que se da cuenta que la sociedad se complejiza y que algo hay que hacer, ¿no?, que no se puede seguir repartiendo palos solamente, piensa un código de trabajo. O sea, comienza a pensarse que las relaciones entre capital y trabajo ya no hay que dejarlas libradas a la resolución de las partes, sino que el Estado tiene que intervenir de alguna manera ahí, ¿no? Por supuesto, este código no se sanciona, no llega a buen puerto, pero es como un indicador de que comienza a registrarse la necesidad de algún tipo de legislación específica. Y este código es un poco el resultado también de la investigación que hace Villalé-Macé, muy famosa, digamos, en la época, el llamado Informe Villalé-Macé, que se lo pueden buscar en las redes, está disponible, digamos. Es bueno, todo un trabajo que hace Villalé-Macé, recorre el país y analiza la situación de los trabajadores, ¿no? Entonces, un poco como consecuencia de esto se piensa un código de trabajo, que insisto con esto, no se sanciona, pero que nos habla de un cambio de percepción, ¿no? Ya no es la idea, bueno, este conflicto no tiene nada que ver con nosotros. Es gente que vino de los barcos y está haciendo lío, pero entonces hay que deportarla. No. Empiezan a darse cuenta que el conflicto tiene que ver con la realidad social argentina, que hay problemas en la dinámica económica y social argentina, que hay que intentar intervenir de alguna manera, que no puede ser solo represión, que hay que buscar algún tipo de ley de integración. Por ahora no son leyes sociales, pero de a poquito empiezan a aparecer algunos que las plantean. Junto a esto, uno podría decir el Departamento Nacional de Trabajo, que se crea en 1907, que es una primera dependencia, en ese momento una oficina muy pequeña, muy rudimentaria, pero que bueno, que tiene el objetivo estadístico, digamos, de construir información sobre qué es lo que pasa en el mundo de los trabajadores, ¿no? Es decir, bueno, cuántos son, cuánto ganan, les alcanza o no para vivir, cuáles son sus intereses, es decir, cuantificar y conocer mejor el mundo del trabajo. Entonces, este primer departamento también es una señal, si bien, insisto, en esta coyuntura es una oficina gris del Estado, pequeña, ¿no?, sin mucha potestad, y además, piensen ustedes que como es, digamos, cómo funciona la legislación argentina, este primer Departamento Nacional de Trabajo, por ejemplo, no tiene injerencia sobre Rosario, porque es un Departamento Nacional de Trabajo nacional, como dice el nombre, y por las leyes de la Argentina,
rige solo en Ciudad de Buenos Aires, es decir, en la capital federal y en los territorios nacionales. Entonces piense que después cada provincia tiene que adecuar, ¿no? Como por ejemplo, hace la Ley de Educación 1420, la famosa ley. Bueno, esa ley no regía en Santa Fe. Las leyes que sancionaba el Congreso regían en capital y en territorios nacionales. Después las provincias tenían que adecuarlas, ¿no? Vía sanción de leyes específicas en sus legislaturas. Así funcionaba la dinámica política. Entonces, bueno, en Santa Fe también se creó un Departamento Nacional de Trabajo, un poco más adelante, que en los años 20 ya va a empezar a tener un peso más o menos importante. Y junto a esto habría que sumar, yo diría, dos cosas más, ¿no? Una ley electoral que se sanciona en 1904, y que es una ley electoral que también impulsa Joaquín B. González, y que más o menos apunta a lo mismo, ¿no? A permitir que algunas voces que conozcan mejor el mundo de los trabajadores lleguen al Parlamento. Esta era una ley, se las explico brevemente, era una ley que funcionaba por un sistema que se llamaba circunscripciones uninominales, ¿no? Es decir, la idea de la ley era dividir el territorio nacional en 120 pedazos, es decir, la circunscripción electoral no eran las provincias, sino eran 120 construcciones, si te quieren, artificiales o nuevas, digamos, y cada una de estas circunscripciones elegía un representante. Lo cual, lo que buscaba la ley, por eso le digo, no era una participación democrática, en el sentido que, por ejemplo, había una circunscripción, para que lo entiendan sencillo, digamos, supongamos, hacía una circunscripción en La Boca, ¿no? En Buenos Aires, que es la elección que le permite a Palacios, que es el primer diputado socialista de América Latina, ser electo, ¿no? Por el distrito de La Boca. Entonces, no sé, La Boca tenía una población de 10.000 personas, o 30.000 personas, lo que fuere, y después hacía otra circunscripción en Recoleta donde tenía 100, y los dos elegían un representante. Entonces, el criterio de la ley no era el de la mayoría, es decir, que la mayoría tenga peso, sino el de permitir que algunas voces que conozcan lo que estaba pasando en el mundo de los trabajadores lleguen al Parlamento. Esto lo dice Joaquín B. González con mucha franqueza. O sea, dice, nosotros no tenemos idea qué pasa con los trabajadores. O sea, porque nosotros no nos acercamos, vivimos en otro mundo. O sea, yo me muevo del Jockey Club al Círculo de Armas y del Círculo de Armas a mi palacio en el medio de la campiña bonaerense. O sea, que no tengo idea qué hacen los trabajadores en La Boca. Pero me interesa que alguien en el Parlamento tenga algo de idea, porque en algún momento vamos a tener un problema con esto. Entonces, hay como una concepción de que es necesario conocer qué está pasando en la sociedad argentina, aun cuando la salida no sea democrática, sino están pensando darle a las mayorías la posibilidad de elegir, ¿no? Y de determinar el gobierno, pero sí de tener algún tipo de presencia que los ayude a ellos a anticipar problemas, ¿no? Ese es un poco el espíritu de la ley de 1904, que se aplica solo un año, en 1905, y después ya no vuelve a aplicarse. Entonces, cuando uno mira todo esto en conjunto, ley de conscripción obligatoria, ley electoral de 1904, iniciativa de proyecto de código laboral en 1904, Departamento Nacional de Trabajo en 1907, incluso uno podría sumar ahí las iniciativas de lo que se llamaba la educación patriótica, que se comienza a poner en marcha desde el Consejo Educativo Nacional en 1907, de la mano de Ramos Mejía, ¿no? Que buscaba generar algo así como una liturgia patriótica, sin mucho de lo que todavía, por lo menos cuando yo iba a la escuela, existía, ¿no? Todo eso del izar la bandera, se cantar el himno, formarse. Mucho de la liturgia patriótica es diseñada en este periodo, ¿no? En la primera década del siglo XX, y comienza a instrumentalizarse en las escuelas en este periodo. Entonces, son como un conjunto de instrumentos que lo que buscan es generar una especie de identidad nacional, algún nivel de integración de los trabajadores, de modo que no solo se trate de reprimir, ¿no? Y estas serían como las dos patas de este segundo periodo, ¿no? Que nos depositaría en el tercero, que me interesa trabajar con ustedes hoy, que se inaugura con la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder en 1916, y que en Santa Fe empieza un poco antes,
¿no? con la gobernación de Manuel Menchaca, el radical Manuel Menchaca, en 1912. Por cierto, hay una historia que sacó ahora ATE, Santa Fe, que por ahí les puede interesar, que tiene varios tomos, no sé, a lo mejor ya la han visto. Si no la han visto, es pública, es de público conocimiento, y tienen ahí muy buen material, o sea que para seguir estos procesos, digo, vale la pena. Y esto nos deposita en el tercer periodo. ¿Cuál es la innovación de este tercer periodo? ¿No? Entonces tendríamos, vamos a repasar así como muy rápido para ordenarnos. Primer periodo, presidencia en los conflictos entre capital y trabajo, hipótesis de que el conflicto es más bien importado, que tiene que ver con los inmigrantes que han llegado con ideas ajenas a la realidad nacional. Segundo periodo, bueno, hay un cambio de concepción, comienza a entenderse que este conflicto surge de la propia dinámica argentina y que frente a eso hay que generar mecanismos más sofisticados de represión, como decíamos, legales y técnicos, pero al mismo tiempo también mecanismos de integración para que al menos una parte de la clase trabajadora pueda ser, si ustedes quieren, cooptada o nacionalizada, digamos, ¿no? Y esto nos lleva al tercer periodo, que arranca con la presidencia de Hipólito Yrigoyen, y que es el periodo más conflictivo en realidad, en términos de conflicto social, en Rosario, por supuesto, pero también a nivel nacional. Están los conflictos clásicos que mencionaba Mario recién, creo, la Patagonia Trágica, la Semana Trágica. En Santa Fe tenemos la Forestal en el norte de la provincia. Hay un montón de huelgas en la ciudad de Rosario, eso lo van a ver con Carlos, pero está la famosa huelga policial en 1918, por ejemplo, en la ciudad. Es decir, bueno, lo van a ver más específicamente, pero lo que me interesa ahora es que tratemos de ver los rasgos específicos de este tercer periodo, ¿no? Y acá lo que aparece como novedad es la idea del arbitraje, ¿no? Que nos pone en otra sintonía, ¿no? Que lo ensaya por primera vez la gobernación de Manuel Menchaca a través de Ricardo Caballero, que era el vicegobernador a nivel provincial, ¿no? Y que tiene una relación importante con los trabajadores, y a nivel nacional Yrigoyen. ¿Qué era el arbitraje? ¿No? O esta lógica de arbitraje. Por cierto, hay un muy buen libro para seguir esta dinámica del irigoyenismo, que es el libro de Joel Horowitz, que se llama El radicalismo del movimiento obrero o el obrerismo irigoyenista, que es un libro de la editorial Edasa, que está muy bien. Hay cositas que se le puede discutir porque es un historiador norteamericano, entonces hay algunas cosas que no termina por ahí de leer bien de la realidad argentina, pero sí es muy interesante la descripción que hace de cómo Yrigoyen construye su liderazgo, ¿no? sus estrategias, digamos, simbólicas, en términos de lenguaje político, etcétera, que creo que vale la pena. Bueno, ¿qué es esto del arbitraje? Bueno, acá comienza la idea de que algunos autores lo vinculan a la filosofía krausista de Yrigoyen. Yrigoyen era un lector asiduo, digamos, de un filósofo español que era popular en la época, después salió de escena, digamos, que se llamaba Krause, y que planteaba algo así como una idea bueno, una especie de idea de justicia, ¿no? De equilibrio y justicia. Entonces, Yrigoyen entiende que la justicia implica ponerse por sobre las partes, ¿no? y establecer y tomar decisiones, digamos, resolviendo conflictos a partir de una especie de, bueno, de discernimiento de la situación, ¿no? Entonces, lo que hace Yrigoyen es, frente a estos conflictos, es decir, bueno, a ver, hay una huelga, no sé, ferroviaria, de hecho, entre 1916 y 1918 se producen muchas huelgas. Esto va creciendo, digamos, que tiene que ver con el contexto también de la guerra, ¿no? De la Gran Guerra, que impacta en la economía argentina de diferentes formas. Eso, si quieren, después lo podemos charlar, si tienen dudas sobre este tema. Y entonces, frente a estos conflictos ferroviarios, portuarios, sobre todo los que tienen que ver con los resortes del modelo agroexportador, Yrigoyen dice, bueno, vengan las partes a negociar, no siéntense en una mesa, de un lado un representante de los trabajadores, de los sindicatos que están encabezando el conflicto, y del otro lado un representante de la patronal.
Y la hipótesis es que, bueno, ustedes van a plantear sus reivindicaciones, sus argumentos, y luego yo, ¿no?, como un actor por fuera del conflicto, voy a tomar una decisión, ¿no?, al respecto. Y esto es lo que efectivamente hace Irigoyen en ese periodo, ¿no?, fallando sistemáticamente a favor de los trabajadores, que eso es muy interesante. O sea, entre 1916 y 1918, si vos te fijás en los diferentes laudos de los que participa Irigoyen o enviados de Irigoyen, ¿no?, que muchas veces son comisarios, en esa época era muy habitual, o jefes políticos, digamos, o figuras cercanas a Irigoyen que van en representación de él, la mayoría de los fallos favorecen a los trabajadores, ¿no? Yo le diría que en un 90% de los casos Irigoyen reconoce el pliego de reivindicación de los trabajadores y dice, bueno, esto es justo, disminución de horas, aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Irigoyen toma ahí algunas decisiones, además, que son muy fuertes para la época, porque uno tiene que pensarlo simbólicamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, recibir a los trabajadores en la Casa Rosada, ¿no? Es decir, algo que había ocurrido muy excepcionalmente, pero que Irigoyen normaliza, es decir, que un líder sindical vaya a la Casa Rosada, que, por ejemplo, muchas veces Irigoyen recibe primero a los representantes sindicales y después a la patronal. Esto genera muchos descontentos, digamos, ¿no? Mucho descontento y mucho temor en las clases dominantes sobre por qué Irigoyen está haciendo esto, a qué está jugando Irigoyen con estas decisiones. Y después una mesa de negociación en la que por lo general, el resultado es adverso a las patronales, ¿no? Con lo cual esto comienza a generar, por un lado, ¿no?, esta idea de un obrerismo irigoyenista, y por otro lado, una mirada cada vez más crítica de las clases dominantes sobre Irigoyen. Este modelo de negociación, ¿no?, este modelo de laudo y de negociación, funciona relativamente bien esos primeros años, ¿no? En Santa Fe también, durante yo diría la gobernación de Manuel Menchaca, lo van a ver más en detalle luego, pero también uno puede decir que eso está funcionando. Pero encuentra un límite pronto en 1919, ¿no?, es decir, con la Semana Trágica, que esto es muy impresionante, porque acá tenemos que sentarnos y ponernos a pensar qué pasó, ¿no? Porque, digo, venimos, o sea, en términos de muertos, en términos de conflictividad, yo creo que en todo el orden conservador no tenés ni por cerca los muertos que se producen en la Semana Trágica. O sea, entonces, digamos, vamos a la Semana Trágica rápidamente, ¿no? Estamos hablando de, no sé, la embajada, yo recuerdo ahora los informes de las embajadas en ese momento, de la embajada de Gran Bretaña y demás, te hablan de 700 muertos, 800 muertos, 1000 muertos, no se sabe exactamente el número, además los cuerpos se quemaban en la calle, no se sabe, pero ya estamos hablando de, si sumamos todo el ciclo de conflictividad, la Semana Trágica que comienza en un taller metalúrgico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en diciembre de 1918 y rápidamente en enero de 1919 el conflicto escala, ¿no?, en los talleres metalúrgicos Bacena de la ciudad de Buenos Aires. Si a eso le sumamos los conflictos de la forestal, ¿no?, en el norte santafesino, y le sumamos los conflictos que se producen en la Patagonia en los años siguientes, estamos hablando de miles de muertos, ¿no? Es decir, de miles de trabajadores muertos, de cientos de trabajadores deportados. Y en la ciudad de Buenos Aires, durante la Semana Trágica, la ciudad se paraliza, ¿no? Y ahí sí, como respondiéndole a Mario, ahí sí interviene el ejército, ¿no? Es el general de Lepiane, al frente de un regimiento, el que termina, digamos, por sofocar la huelga en la ciudad de Buenos Aires, al punto de confusión que algunos historiadores cuentan la anécdota de que cuando de Lepiane, el general, que era cercano a Irigoyen, o sea, tenía un vínculo con Irigoyen, va a la Casa Rosada a decirle al presidente que, bueno, que medianamente la situación está controlada, Irigoyen está listo para firmar la renuncia, ¿no? Es decir, Irigoyen creía que se le estaba haciendo una especie de golpe de Estado, es decir, el nivel de confusión en el que estaba en ese momento. Esto es una línea, otra línea dice que en realidad Irigoyen estaba al tanto de todo, entonces, bueno, ahí hay toda una discusión eterna sobre, digamos, para decirlo rápidamente, quienes quieren de algún modo culpar a Irigoyen de responsabilidades en la represión y quienes quieren decir que Irigoyen estaba al tanto y que fue quien dirigió la represión. Bueno, más allá de eso, que es difícil de establecer,
decidir, digamos así. Sí es cierto que fue un proceso de caos, ¿no? Y en donde la represión es brutal y muy, muy impresionante, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar qué pasó, porque venimos de 2 años en donde Irigoyen inaugura un método para resolver los conflictos que se basa en el arbitraje, que se basa en abrir una mesa de negociación, que viene funcionando bien para los trabajadores, y esto repercute mucho dentro del movimiento obrero, porque la llegada de Irigoyen coincide con el ascenso de los sectores sindicalistas del mundo de los trabajadores, ¿no? Es decir, uno podría decir que con la llegada de Irigoyen, el anarquismo decrece relativamente en el movimiento obrero y asciende en proporción el movimiento sindicalista, ¿no? Que si bien seguía teniendo la idea de la huelga revolucionaria como un horizonte, está mucho más abierto a la negociación, ¿no? De reivindicaciones parciales con el Estado y a la mejora de las condiciones de vida inmediata de los trabajadores, y menos preocupado por un horizonte de transformación radical de largo plazo, ¿no? De hecho, antes de la llegada de Irigoyen en 1915, tal vez lo saben, en el movimiento obrero se produce como una especie de ruptura en la Federación Obrera Regional Argentina, en la FORA, ¿no? A partir de lo cual quedan 2 foras, ¿no? La fora del 5º Congreso y la fora del 9º Congreso, ¿no? Una de orientación sindicalista, que es la mayoritaria, digamos, y la que tiende a negociar en buenos términos con Irigoyen, y la fora del 5º, en donde los anarquistas quedan más bien recluidos, ¿no? Entonces, con la llegada de Irigoyen al poder y esta nueva mesa de negociación, los sindicalistas ganan más peso, porque efectivamente sus estrategias de lucha que implican abrir una mesa de negociación parecen estar funcionando mejor que la de los anarquistas, ¿no? Porque con Irigoyen tienen una voz en el Estado que parece recepcionar esas demandas y darle viabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces, no? ¿Qué pasa en 1919 para que esto se haya desmadrado, ¿no? Para que este modelo de arbitraje finalmente fracase, y como consecuencia de ese fracaso se produzca, yo diría, los procesos de conflictividad más importantes en términos de cuestión social de la historia argentina moderna, ¿no? Y de hecho hay que esperar bastante tiempo hasta encontrar conflictos de esta envergadura hacia adelante, ¿no? Es uno de los momentos más fuertes en muchos sentidos, ¿no? El número de muertos, por la magnitud, por la paralización total de la actividad económica, ¿no? De todos los resortes de la economía argentina. Bueno, hay que construir una explicación, ¿no? No sé si alguno quiere arriesgar alguna hipótesis de por qué. ¿Por qué les parece que eso termina naufragando ahí? ¿O qué pasó en esa coyuntura? Aparentemente ha habido una reacción de todo el mundo, de la oligarquía empresaria, de terratenientes y todo, que se enfrentan a la política de Irigoyen, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mario. ¿Algo más? Mirá, retomando un poco lo que dice Mario, es un poco así. Se dan 2 fenómenos, ¿no? Ahí. Por un lado, las clases dominantes o las clases empresarias de la época aprenden, ¿no? Es decir, después de 2 años de sentarse en la mesa de negociación y que Irigoyen les digan, sí, aumenten el sueldo y mejoren las condiciones de vida, dicen, bueno, yo no me siento más. ¿Para qué voy a la mesa de negociación? Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer 2 cosas, ¿no? Por un lado, ponen en marcha una organización que se llama Asociación Nacional del Trabajo, que la crean en 1918, o sea, 1 año y pico después de aguantarse los fallos de Irigoyen. Y esta Asociación Nacional del Trabajo lo que hace básicamente es coordinar a las corporaciones empresarias a nivel nacional para generar un sistema de provisión de rompehuelgas, que era algo que a principios del siglo XX había hecho el sindicalismo católico, el primer sindicalismo católico, el de los círculos de obreros, pero el primer círculo de obreros, porque después los círculos de obreros van cambiando, van abandonando también ese rol, pero muy a principios del siglo XX, los primeros círculos de obreros que crea Federico Grote en Argentina, un sacerdote alemán, redentorista, funcionan medio que proveyendo rompehuelgas, ¿no? Al principio. Después, bueno, el catolicismo social toma otro rumbo, ¿no? Si ustedes quieren, se va radicalizando, o sea, se va acercando más a los trabajadores en el periodo posterior. Entonces, lo que hace esta Asociación Nacional del Trabajo es precisamente crear una estructura nacional más sofisticada, más eficiente,
de provisión de rompehuelgas. Entonces, frente a un conflicto, se trasladan de una ciudad a otra, de una región a otra, los trabajadores necesarios para poner en producción la fábrica, la industria, el puerto, el ferrocarril, lo que fuera. Y por otro lado, crean una organización que termina de cuajar, digamos, de tomar forma en la propia Semana Trágica en 1919, que es la Liga Patriótica. La Liga Patriótica es una especie de, bueno, hay todo un debate sobre qué es la Liga Patriótica. En ese momento, o sea, hacia adelante uno puede discutirlo, pero en esa coyuntura es un grupo parapolicial, ¿no?, que reprime a los trabajadores, ¿no?, que asume la represión que el Estado no asume, sería, ¿no? Porque, ¿qué es la otra cosa que hace Irigoyen? ¿No? Que es lo que tal vez más preocupe a las clases dominantes, incluso mucho más que fallar a favor en el laudo. Irigoyen retira a la policía de los lugares de trabajo y le permite a los trabajadores tomar el control de los lugares de trabajo. Por ejemplo, en el puerto, ¿qué es lo que le pide la patrona? Dice, bueno, mandá a la policía, acerca al puerto, sacame a los trabajadores del puerto. Y digo, si yo a la policía no la voy a meter en esto. Entonces, claro, Irigoyen retira a la policía y los trabajadores, que son numéricamente más, tienen más fuerza para imponerse. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer la patronal? Dice, bueno, voy a conseguir rompehuelgas y al mismo tiempo voy a crear una estructura parapolicial que me proteja y que en todo caso, llegado el caso, permita despejar el puerto y permita que entren los rompehuelgas. Porque si vos tenés los rompehuelgas, pero no tenés a la policía que te libere el lugar de trabajo, está en la misma. O sea, no vas a poder poner en marcha el espacio de trabajo. Entonces, en esos 2 años, las clases dominantes aprenden. Y aprenden muy rápido y ponen en marcha 2 herramientas que son muy determinantes para radicalizar el conflicto, ¿no? La Asociación Nacional del Trabajo y la Liga Patriótica. Y por otro lado, Irigoyen, si ustedes quieren, se queda muy cómodo en ese modelo de arbitraje y tampoco piensa en darle una forma legal o jurídico legal o institucional más sólida, porque en definitiva, el laudo arbitral que impulsa el irigoyenismo en esta primera etapa no se basa en un código de trabajo o en una ley. Se basa en la buena voluntad de las partes. O sea, Irigoyen dice, bueno, vengan a negociar, pero si las partes no quieren negociar, él no tiene herramientas para obligarlos. Por supuesto, después de todo este circuito de conflictividad, va a mandar un proyecto de código de trabajo Irigoyen, ¿no? O sea, se da cuenta, también aprende Irigoyen, digamos, y arma un código de trabajo que retoma cosas del viejo código de trabajo de González que no se había sancionado, crea un foro laboral, crea una instancia de conciliación, un montón de herramientas, digo, que después va a poner en marcha el peronismo o incluso algunos departamentos nacionales de trabajo de los conservadores en los 30, y Irigoyen ya los plantea acá, los plantea en 1920-21. Pero la oposición en el Senado, Irigoyen rechaza el proyecto, o sea, no logra sancionarse y la presidencia de Irigoyen termina. Pero entonces, claro, frente a esto, se van generando además otras dinámicas, ¿no? Por ejemplo, esto también, el fracaso de este modelo de arbitraje también repercute en las orientaciones del movimiento obrero. Porque entonces los sectores sindicalistas del movimiento obrero que venían creciendo en peso y en influencia entre los trabajadores, porque sus métodos de lucha conseguían resultados, comienzan a verse amenazados por los sectores más radicales del movimiento obrero que dicen, vieron que yo tenía razón. Al final, tendríamos que haber hecho la huelga revolucionaria. Nos sentamos a negociar y sí, al principio no fue bien, pero ahora nos va mal. Entonces los anarquistas, por ejemplo, vuelven a ganar peso relativo o mayor peso relativo en la coyuntura del 19, con lo cual se empieza a dar una dinámica de conflicto en la cual no solo la patronal ya no se sienta a negociar y apela a la Liga Patriótica y a la Asociación Nacional del Trabajo, sino que dentro de los trabajadores también los sectores que no quieren negociar aumentan, porque dicen la negociación no está produciendo resultados. Entonces esa mesa de negociación que había imaginado Irigoyen se queda vacía, ¿no? O sea, de ninguno de los 2 lados ya se va a negociar. Con lo cual el conflicto escala y se profundiza, escala y se profundiza. Y a todo esto hay que agregarle el contexto internacional, que a mí me parece clave y fundamental para entender todo esto. En varios sentidos, ¿no? Por un lado ustedes saben, se produce la Revolución Rusa en 1917. Que la Revolución Rusa es un problema no por
nadie sabe muy bien qué es la Revolución Rusa en 1917, 1918, incluso te diría en 1919 todavía es una cosa que, bueno, pero sí se sabe que es un proceso de subversión del orden social enorme, muy conflictivo. Esto genera niveles de paranoia muy altos en las clases dominantes, que temen que un proceso de esas características se pueda desatar en el país. Entonces, y esto uno lo mira desde el día de hoy y se da cuenta que es bastante absurdo, ¿no? Que no había en la Argentina de la época ninguna condición, ¿no? No había condiciones materiales, ni políticas, ni ideológicas, como para que se diera algo de esas características, pero es cierto que si uno lo mira desde la perspectiva de las clases dominantes de la época, bueno, podían estar preocupadas, ¿no? Se encuentran con sindicatos crecientes, porque además no solo es la Revolución Rusa, usted piense que también en esos años se producen muchos intentos revolucionarios en Europa que no llegan a buen puerto, pero que son importantes e impactan, ¿no? En Alemania, por ejemplo, el más conocido, pero también en Italia, el llamado Bienio Rojo italiano. Y procesos latinoamericanos que uno no le presta tanta atención, pero que son importantes. En 1910 en México hay una revolución, que es cierto, es una especie de guerra civil lo que empieza ahí, pero bueno, también es una especie de advertencia, ¿no? Con lo cual, las clases dominantes no solo ven con preocupación a Irigoyen porque falle a favor de los trabajadores, sino porque empiezan a pensar que Irigoyen puede ser un presidente débil, ¿no? Para enfrentar un proceso de estas características. Ellos no se confunden, no dicen que Irigoyen sea de izquierda o que Irigoyen está haciendo una revolución de izquierda o que pretenda eso. No es eso lo que los atemoriza. Lo que los atemoriza es que las izquierdas le puedan hacer una revolución a Irigoyen porque Irigoyen es demasiado blando, ¿no? Porque Irigoyen saca a la policía de los lugares de trabajo, deja a los trabajadores organizarse, cree que él puede efectivamente lidiar con el conflicto social, o sea, lo ven como un poco ingenuo y temen que efectivamente pueda ser víctima de un proceso de estas características, ¿no? Incluso, por ejemplo, ellos empalman con todo esto la reforma universitaria de 1918, que también la ven como un problema. Dice, ¿no? Incluso si uno mira la prensa de ese periodo, se habla de la sovietización de la universidad, ¿no? Del peligro de que la universidad sea un caldo de cultivo. Es decir, ideas que después, digamos, las derechas del siglo XX van a recuperar sistemáticamente, pero que aparecen en esta coyuntura, ¿no? Entonces, el conflicto escala al nivel que escala y la brutalidad de la represión es tan profunda porque se juntan un cóctel de cosas a la vez, ¿no? Es decir, un modelo de negociación que se agota, una coyuntura internacional que potencia el temor de las clases dominantes y una dinámica económica, que ese sería el tercer aspecto que por ahí fuimos dejando un poco de lado, que impacta también muy fuerte y que tiene que ver con la guerra, ¿no? Es decir, con la gran guerra que afecta a los circuitos económicos del país y que genera una dinámica que muchos economistas consideran la dinámica óptima para el conflicto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las dos variables óptimas para el conflicto social, según diferentes perspectivas económicas? Altos niveles de ocupación y bajos salarios. Es decir, cuando hay mucha desocupación, la conflictividad es baja. Eso se puede discutir, hay ejemplos, hay contraejemplos, digamos, pero como una especie de línea general, cuando vos tenés niveles muy altos de desocupación, es un ejército de reserva en disponibilidad muy alto, los niveles de conflictividad suelen ser bajos. Tal vez es contraintuitivo, uno diría, bueno, si hay mucha desocupación debería haber muchos conflictos. Pero cuando hay mucha desocupación, la debilidad es tan grande entre los trabajadores que no hay posibilidad de organizarse ni de resistir. Entonces, si uno mira, por ejemplo, no sé, los primeros 5 años de la década del 30, uno diría, bueno, debería haber estado lleno de huelgas y conflictos porque la desocupación era espantosa. Y bueno, no pasaba nada porque la depresión era enorme y la lucha era por la supervivencia. Entonces, para que haya conflictividad necesitas tener niveles de ocupación relativamente altos y un malestar laboral, ¿no? Por ejemplo, una inflación creciente que haga que tus salarios caigan, que es lo que pasa con la Gran Guerra. Entonces, la ciudad de Buenos Aires se da, por un lado, un incipiente proceso de sustitución de importaciones, porque la guerra corta mucho de los circuitos, entonces pequeños talleres comienzan a suplir cosas en la ciudad de Buenos Aires que antes importaban, entonces la ocupación crece, pero la inflación es muy alta, porque precisamente la guerra aumenta el precio de los alimentos, porque usted piense que además la Argentina de la época prácticamente importa todo, o sea, no es una Argentina con un sector industrial.
O sea, es una Argentina que, digo, los alimentos, el vestido, todo se importa. Con lo cual el impacto, ¿no? El aumento del costo de los fletes y la guerra genera, digamos, una inflación muy alta. Entonces, inflación muy alta y ocupación alta generan condiciones para que las huelgas se multipliquen. Y de hecho, si uno mira el número de huelgas, entre 1916 y 1919 se pasa de 30, 40, 50 huelgas por año a más de 400, 500 huelgas. O sea, es un proceso exponencial de crecimiento. Entonces, Irigoyen tiene que lidiar de algún modo con esta coyuntura, además, ¿no? Es decir, no solo inaugura un nuevo modelo de arbitraje y una coyuntura internacional complicada, sino también con las consecuencias económicas de la Gran Guerra, ¿no? Este modelo de arbitraje es el que se va a mantener, digamos, con vaivenes durante ya los años 20, ¿no? O sea, por eso yo no, en términos de periodización, yo diría este es el tercer periodo, ¿no? Primer periodo, 1880-1901, 1902, segundo periodo, 1901, 1902, 1912, 1916, depende de dónde lo queramos situar, y un tercer periodo que uno podría ubicar entre 1916 con Irigoyen y la década y 1930, grosso modo, ¿no? Donde ya las dinámicas cambian, empieza otro fenómeno, ¿no? Claro, Irigoyen manda el código de trabajo después de todo esto, ¿no? Después de todo lo que ocurre, dice, bueno, manda un código de trabajo. Ya sobre el final de su mandato, el Senado lo rechaza y no se sanciona. Y después, durante el gobierno de Alvear, la conflictividad social baja, pero porque cambia mucho la dinámica económica, ¿no? Hay una mejora general en la economía argentina que permite una suba de los salarios, ¿no? Por diferentes razones, digamos, porque los sectores con mejores salarios se profundizan, digamos, en términos relativos en la economía argentina y hay una recuperación del comercio exterior, una serie de factores, digamos, que de algún modo dejan como en segundo plano esta discusión, ¿no? Es decir, como suele ocurrir en la vida política, ¿no? Es decir, cuando una coyuntura apremiante nos obliga a pensar un problema, nos apuramos a ofrecer soluciones, pero cuando las tensiones se diluyen, ya nadie parece preocupado por poner en marcha las soluciones que se habían alcanzado, ¿no? Entonces ese código de trabajo ya no vuelve a discutirse. En los años 20, y la segunda llegada de Irigoyen a la presidencia en 1928, que viene con muchas expectativas, ¿no? Irigoyen gana en 1928 las elecciones, y a mí me parece interesante esto porque hay una discusión, ¿no? Decir, bueno, Irigoyen gana en 1928 las elecciones, por ejemplo, imponiéndose, incluido en Rosario, en los distritos obreros, ¿no? O sea, por lo cual es interesante, porque quiere decir que el impacto de la Semana Trágica, el impacto de la Patagonia Rebelde, etcétera, no parecen haber hecho mella en la afinidad de los trabajadores con Irigoyen, al menos en el registro político, ¿no? Después los trabajadores podían a lo mejor militar en un sindicato ya en 1928 que podía ser comunista, pero si querían votar, votaban a Irigoyen, ¿no? Y Irigoyen, de hecho, en 1928 hace una campaña electoral mucho más centrada en los trabajadores que la de 1916. ¿No? La de 1916 hacía una campaña electoral muy vinculada a la oposición con el régimen, ¿no? A la idea de construir una ciudadanía política, etcétera, etcétera. Y en 1928 Irigoyen dice, bueno, este segundo radicalismo es el radicalismo de los trabajadores, es un radicalismo que va a generar mejores condiciones económicas, mejores condiciones de trabajo. Pueden buscar los spots publicitarios que están en YouTube. Pongan Irigoyen, campaña electoral 1928, y son muy sorprendentes. O sea, el peso que los trabajadores tienen en la campaña electoral de Irigoyen, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Caballero en la provincia de Santa Fe habla de un segundo radicalismo, le llama el radicalismo económico, ¿no? Que va a redimir a los trabajadores. Es decir, eso es como muy interesante, ¿no? Cómo más allá de esa conflictividad, el vínculo de Irigoyen con buena parte de los sindicatos y de los trabajadores, al menos de los de orientación sindicalista, se mantiene. Y le vuelve a tocar a Irigoyen una conflictividad, un periodo de conflictividad alto, de nuevo, digamos, o sea, no le tocan los periodos de bonanza, le vuelve a tocar un periodo de crisis, digamos, donde el comercio exterior ya se ve afectado y después le impacta en la propia crisis de Wall Street, ¿no? En 1929, que de algún modo es un cóctel junto a otros factores que termina propiciando finalmente el golpe de Estado, ¿no?
Ya en esa segunda presidencia, Irigoyen intenta de nuevo volver a avanzar con un código de trabajo, pero ya el nivel de conflictividad política interna del radicalismo y de las otras fuerzas políticas ya es tan alto que ni siquiera sesiona el Parlamento a nivel nacional, o sea que no hay discusión de ese código de trabajo, con lo cual uno podría decir que este tercer momento, digamos, este modelo de arbitraje nunca termina de consolidarse en términos legales o jurídicos, ¿no? Sigue estando muy vinculado a la figura a la figura personal de Irigoyen, y en todo caso sí, en la década del 30 va a empezar a discutirse esto en los departamentos nacionales de trabajo, van a comenzar a crearse, por ejemplo, las cátedras de Derecho Laboral en la Universidad del Litoral. Es decir, esto va a comenzar a discutirse y se va a recuperar en las décadas siguientes, ¿no? Pero no termina de algún modo de cuajar, ¿no? En parte porque la presidencia de Irigoyen entre 1928 y 1930 prácticamente no termina de arrancar, ¿no? No hay legislatura, la conflictividad es feroz, Irigoyen está muy viejo, que eso también es un factor a tener en cuenta, tiene menos reflejos que los que tenía en otros momentos, y la propia dinámica internacional también impacta sin duda en esto, ¿no? Pero bueno, una muestra, digamos, de, si ustedes quieren, del vínculo que Irigoyen había construido con los trabajadores es que, por ejemplo, en el funeral en 1933, cuando Irigoyen muere, uno de los oradores era uno de los principales dirigentes de la FOM, ¿no? De la Federación Obrera Marítima, ¿no? que participa del acto. Así que bueno, un poco de resumen, esto es lo que yo le quería plantear, ¿no? Una especie de lectura general, un modelo, digamos, para que ustedes puedan leerlos o pensar los conflictos específicos del periodo en 3 tiempos, ¿no? Es decir, en esta periodización de 3 tiempos, que si ustedes en la bibliografía que tienen van a poder verla reflejada en el texto, el artículo de Juan Suriano, que el artículo de Juan Suriano llega hasta 1912, digamos, que lo que yo hice acá fue como de algún modo completar, ¿no? el modelo que construye Suriano, agregarle un capítulo más, ¿no? Y en todo caso ayornarlo un poquito a la bibliografía más reciente. Y bueno, eso es un poco lo que yo quería plantearles. Después van a ir viendo con Carlos y con Natalia ejemplos concretos de los conflictos, que es muy interesante ver eso, ¿sí? Cómo, porque bueno, todo esto es en un nivel de abstracción más alto, ¿no? Pero después cuando vos te metes en una huelga, a ver, bueno, cómo se financia, cómo se organizan, cómo se sostiene, cuáles son las estrategias de un lado y del otro, ¿no? Me parece que toda esa, si vos querés, microfísica del conflicto es muy importante, tan importante como las variantes generales, digamos, para entender. Entonces ahí me parece que todo eso lo van a poder profundizar con ellos y en todo caso, juntando las 3 clases van a poder construir explicaciones más complejas, ¿no? Como un abanico de variables más grande. Así que bueno, ahora yo quedo a disposición de ustedes para conversar a partir de lo que me quieran plantear, me quieran preguntar de estos temas o de otros temas del periodo. O sea, eso no hay problema, lo que quieran. Bueno, gracias Diego. Ahí Marta levantó la mano. A ver si quieren ir preguntando. Perdón, una aclaración, Diego. Todo el tema que ocurrió en el primero de esos periodos que mencionaste, o sea, en el fin del siglo XIX, que tienen que ver concretamente sobre Rosario. Me refiero al impacto de la Revolución del Parque en 1890, la Revolución Radical del 93, la creación de la Liga del Sur, el tema del grito de Alcorta. ¿Eso lo van a tratar tus compañeros en las próximas charlas o lo podemos tratar ahora? No, podemos, si quieren, podemos conversarlo ahora. Ellos lo van a tratar también, pero podemos conversar de lo que quieran. Sí, sí. Digamos, el recorte que yo les propuse acá pone mucho más el acento en lo que nos llamamos la cuestión social o el conflicto social. Después tenemos otras aristas, otras posibles, digamos, dimensiones de conflicto muy interesantes también. Por ejemplo, todo lo que vos planteabas, el itinerario de surgimiento de la Liga del Sur, que después deriva en el Partido Demócrata Progresista, y qué sé yo, y todos los conflictos que tenés en torno a la Constitución de 1921 en el periodo, por ejemplo, que se van eslabonando, digamos, también es otro carril para pensar. Así que eso como ustedes quieran, si quieren conversar sobre algo de eso, lo podemos. En todo caso, si quieren, planteamos varias preguntas o ejes y tratamos de armar algo
a partir de todo esto, pero eso a disposición. Sí, seguramente, por ejemplo, Grito de Alcorta seguro lo van a ver, porque tiene que ver con la conflictividad rural. No tanto las radicales, tal vez. O sea, si te interesa, por ejemplo, la de 1890, 1893, que son súper interesantes, ahí yo te recomiendo mucho, si te interesa el tema, los artículos y los trabajos de un historiador que se llama Francisco Reyes, a lo mejor ya lo conocés, pero que hizo su tesis no hace tanto. Y si googleás Francisco Reyes, revoluciones radicales, liturgias radicales, te va a dar muchísimo. Hay varios artículos libres disponibles sobre esos temas que son, para mí, de lo mejor que se hizo últimamente. Bueno, ¿les parece que empecemos ahí? Marta estaba en el orden. ¿Querés empezar, Marta? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Marta. Ah, perfecto. Bueno, antes que nada, quería decirle que me encantó su exposición. Muy didáctico, muy didáctico. Yo pensaba, si está un poco enfermo y da esta clase, esta charla, ¿cómo será cuando está sano? Bueno, gracias, Marta, gracias. Bueno, lo que un poco con el comentario que hizo al comenzar la clase acerca de los intereses, ¿no?, por los cuales, en el caso mío, estoy haciendo esta diplomatura, y usted en un momento dado hizo la referencia. Yo soy profesora de geografía jubilada, pero hace muchos años que vengo investigando temáticas históricas. Y he estado trabajando con investigaciones acerca de la cuestión de la espacialidad y lo que son los procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. He hecho investigaciones en determinadas zonas de Argentina. Yo me mudé hace un año a Rosario y bueno, a través de mi hija me enteré de esta diplomatura y me interesó muchísimo hacerla porque quiero saber o conocer la historia del lugar donde vivo, ¿no? Y digamos, esta cuestión, digamos, o sea, mi interés principal está en ese abordaje. O sea, todos los hechos históricos obviamente tienen que ver con eso, con la espacialidad, ¿no es cierto?, con la ocupación del espacio, el uso del espacio, pero digamos, yo estoy orientada en esa dirección. Pero, digamos, igualmente, toda la cuestión histórica, digamos, es muy interesante para entender y a veces para ver cómo la historia se repite, ¿no? Digamos, después de muchos años vuelven a pasar cosas que ya sucedieron, y en el caso de Argentina es así. Pero bueno, quería comentarle, digamos, cuáles mis preferencias, mis intereses en estas cuestiones. Gracias, Marta. De nada. Gracias. Sigue Martín, me parece ahí. ¿Querés tomarlas todas juntas, Diego? Sí, dale, me parece mejor. Dale, Martín. ¿Qué tal? No sé si se escucha. Sabes que se escucha una interferencia, Martín. ¿Quieres dejar la pregunta en el chat, si no? ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí. Se escucha bien, Martín, ahí sí. Bien, bien. Yo quería plantear un poco, más que plantear, aclarar un poquito una opinión que me surge a raíz del tema de la aplicación de los arbitrajes. ¿Se puede decir que esa aplicación de arbitrajes de Irigoyen fue o prematuro o quizás a una disposición de decir, bueno, a prueba y error? Porque sucede un poco cuando antes creo que vos habías preguntado por qué uno supone que pasó el proceso del caos después de... Porque justamente es loco que después de tanto orden o desestructuralización te encontrás con un caos y con un problema grande como fue la Semana Trágica y todo lo demás, ¿no? Entonces, digo, en esa cuestión de decir, bueno, permitimos quizás un poquito más de pata ancha a los sectores más populistas, se nos va de las manos todo el sistema. Entonces,
por un lado esto, sí, o sea, seguramente quizás se le fue de las manos, quizás era lo que se esperaba, y la otra cosa que también me surge a partir de esto, sabiendo que estábamos en un modelo agroexportador y todo esto, ¿cuánto de toda esta aplicación de estas políticas no vendrían desde afuera? ¿No es cierto? Desde a lo mejor decir, che, desde cualquiera de los otros países del mundo que a lo mejor hayan sido potencias o estén manejando, decir, bueno, en una Argentina donde ahora está muy pujante, granero del mundo y todo lo demás, decir, bueno, a lo mejor conviene hacer esta aplicación de políticas. No sé si me explico. Sí, sí. Por eso, por un lado. Y por el otro lado, lo que sí me parecía muy interesante, María Celeste ya está cansada de escucharme con esto, nosotros el año pasado, yo junto con Damián Ibarra, con un amigo, escribimos el libro del Centenario de Pueblo Muñoz, una localidad que está acá a 40 kilómetros, y una de las cosas que a mí me tocó atravesar en el desarrollo de la escritura de este libro fue justamente el movimiento obrero, cómo llegó la ola inmigratoria al pueblo, cómo se fue haciendo más grande y cómo fueron ubicándose las chacras y cómo después las chacras dejaron de ser colonias para ser pueblo y después cómo los dueños de las chacras se hicieron pieza de estas tierras propiamente. Eso por un lado. Cuando nosotros hicimos este trabajo, tuvimos acceso al periódico La Tierra, que era la voz de Federación Agraria. Encontramos muchas cosas porque se veía el conflicto obrero, pero desde el seno del conflicto obrero. ¿Está bien? Particularmente en mi familia también yo nací en medio de la forestal y mi bisabuelo tomaba participación en el grito Alcorta, o sea que estamos un poquito atravesados por estas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, todo ese movimiento obrero fue muy interesante, hasta incluso, ya te digo, cómo fue el desarrollo que después terminan en las tierras los dueños de la chacra, y cómo hoy los hijos de esos dueños de chacras que llegaron a decir, mi papá tenía un terreno, hoy me dicen, nosotros somos 14 y tenemos del terreno del campo una casita cada uno. ¿Me explico? Y se pierde la producción del campo en ese momento. ¿Tá? Pero eso ya es década del 60. Gracias, Martín. Gracias, Martín. ¿Alguien más quiere hacer algún agregado, consulta? Pablo Mercado, a ver. Yo quería saber, para vos, cuál es el peso de Rosario en todo ese problema y qué relación hay entre la Liga Patriótica Nacional que vos nombrabas y si hay algo así en Rosario y quiénes son los que están integrando eso, o sea, quiénes son los actores rosarinos de este momento que vos estás contándonos y para entender el contexto local, ¿no? Si tenés que ensuciar a alguien, ensucialo. Sí, sí, caen todos, caen todos. Bueno, ¿alguien más? Así ya empieza Diego a responder. Bueno, Diego, ahí está, Mercedes. Hola. Yo un poco, bueno, siguiendo la línea de Marta, quería comentar y creo que también forma parte de la pregunta, el comentario, ¿no? Es por qué estoy acá. Bueno, yo escribo y he estado investigando desde hace mucho tiempo, por mi cuenta, distintas cuestiones que tienen que ver con la historia de la literatura de Rosario. Actualmente hay una diplomatura que ya empezó el año pasado, pero bueno, yo hace como 20 años que, digamos, de manera independiente, por fuera de las instituciones, a veces dentro de las instituciones, congresos y demás, trabajé con Eduardo Dana, trabajé con Roberto Retamoso, formé parte de una cátedra libre de literatura de Rosario, que es como el antecedente de la diplomatura. Y bueno, actualmente estudio museología y bueno, estoy acá un poco también como para conocer mucho más del panorama justamente social y político del contexto de los emergentes del arte, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver con la élite, la formación de los museos, de las publicaciones, la revista del Círculo. Y bueno, viene un poco también por ahí la pregunta, tratando de pensar la inserción de estos sujetos sociales, digamos así, en relación también a todos estos movimientos más grandes de nuevos actores sociales que aparecen en estos grados de conflictividad y demás. ¿Qué pasa ahí, no? Porque también pensaba
quiénes son los que emergen como artistas, ¿no? A quiénes se les da lugar, qué voces se escuchan. Me parece que, bueno, en ese sentido me interesa este espacio. Quería comentarlo y también abrir un poco la pregunta de cómo juegan estas situaciones en este Gracias, panorama. Mercedes. Bueno, ahora que Dale. se juntaron unas cuantas, si querés, Bueno, Diego. mira, empiezo por el final, empiezo por la reflexión de Mercedes. En primer lugar, se me ocurre, tal vez ya lo conocés, pero sugerirte alguno de los trabajos de Sandra Fernández, que en realidad es la que coordina esta diplomatura, parte, digamos, una de las coordinadoras, y bueno, que ha trabajado sobre esto, ¿no? Sobre algunas de las dimensiones más culturales de la élite de la ciudad. Que a mí me parece que ahí se abre un panorama interesante de comparación entre estas clases dominantes, por ejemplo, y las actuales, ¿no? Donde acá, estas son clases dominantes en donde hay una ambición hegemónica, ¿no? Es hegemónica quiere decir, bueno, tratar de construir, ¿no? Como yo le decía antes, bueno, hay por supuesto una pata represiva que tiene que ver con mantener el control social, con sostener una determinada jerarquización social, como cualquier sociedad capitalista compleja, digamos, contemporánea, pero tienen esa ambición, digamos, por construir herramientas de hegemonía social y cultural, ¿no? Invirtiendo, por ejemplo, parte en programas de becas para artistas, ¿no? Digo, que sé, no sé, la familia Castañino, el museo, o sea, el espacio público. Son clases dominantes que, en todo caso, quieren construir una ciudad en donde puedan mostrarse, ¿no? Es decir, nuestras clases dominantes actuales ya no las vemos, ¿no? Porque viven encerradas en country o directamente fuera del país o en lugares, no hay ninguna preocupación por mostrarse, ¿no? Esta es una sociedad y una cultura, ¿no? En estas décadas en las cuales las clases dominantes tienen ese objetivo, ¿no? Entonces, que crean el Parque Independencia, porque quieren pasear por ahí para que las clases subalternas puedan verlas, ¿no? Entonces hay una preocupación por construir espacio público, etc. Todo eso desaparece, por eso el espacio público se va degradando en la sociedad contemporánea, no solo en Argentina, ¿no? Digo, yo trabajo, por ejemplo, los trabajos de sociología urbana de Louis Wacán, por ejemplo, te muestran toda esa dinámica en los países centrales, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí es muy interesante eso, pensar esos rasgos particulares de estas clases dominantes, muy preocupadas, ¿no? Efectivamente, por ese rostro público, ¿no? Y ahí me parece que se me ocurre el trabajo de Sandra Fernández, es interesante, como para que, bueno, si no lo viste, lo revises. También ahí te pueden servir los trabajos de Leandro Lozada, más desde la historia, sobre la historia, digamos, de las élites argentinas, también te puede servir. Después, sobre lo que planteaba, sigo de adelante para atrás, y si me olvido de algo, me vuelven a repreguntar. Lo que planteaba Pablo sobre el peso de Rosario, por un lado, en estas dinámicas. Bueno, el peso de Rosario es muy importante. O sea, por supuesto, muy importante quiere decir muchísimo menos importante que el de Buenos Aires, porque esto también es una consecuencia del modelo agroexportador argentino, ¿no? Es decir, los desequilibrios que genera esta forma de ocupación del espacio, ¿no? Por recordar, Marta le preguntaba la espacialidad, ¿no? Es decir, la forma en la que esta clase dominante piensa la ocupación del territorio nacional genera unos descalabros brutales, ¿no? Entonces, por supuesto, Buenos Aires está como fuera de escala ya, ¿no? Corriéndonos de ahí, Rosario sí es muy importante, ¿no? Muy importante porque la bolsa de comercio de Rosario tiene un peso ya importante en este periodo, en, por ejemplo, la participación de la fijación de precios de algunos de los commodities que Argentina exporta. Eso sigue siendo hoy. Por ejemplo, hoy la soja se fija en Chicago y en Rosario. O sea, también era importante en términos, digamos, ubicada en el corazón del modelo agroexportador. Entonces sí es muy significativa. Por ejemplo, qué sé yo, después aparece el puerto de Bahía Blanca, por ejemplo, pero ya está infinitamente lejos, digamos, ¿no? Pero bueno, el impacto, supongamos, te doy un ejemplo para graficar lo que quiero decir. La Semana Trágica, bueno, marca un parteaguas en la historia del mundo del trabajo en la Argentina. Bueno, los conflictos que Rosario vive entre 1928 y 1929, y eso lo vas a ver con Natalia después, bueno, son enormes, son importantísimos. Sin embargo, en Buenos Aires ni se enteran. Después aparece una nota de vez en cuando sobre que Rosario está paralizada, la producción, que hay conflictos, etc. No es que no lo siguen, pero digo, el impacto que tiene
es muchísimo menor, ¿no? Entonces, bueno, peso sí en ese contexto, en ese marco. Y después la Liga Patriótica de la ciudad le integran todos los sectores. Eso es muy interesante. Por ejemplo, Lisandro de la Torre también le integra. Por supuesto, después se van muchos, ¿no? Si los únicos que no le integran son el Partido Socialista, no participa. Pero el resto de los partidos políticos o el grueso de las dirigencias del radicalismo, de hecho, el fundador de la Liga Patriótica es un radical, que es Manuel Carles, ¿no? Entonces, digamos, el grueso de los integrantes de la Liga Patriótica son integrantes del radicalismo en sus diferentes vertientes. Es cierto que el irigoyenista es la menos presente, pero el resto de las vertientes está muy presente. El Partido Demócrata Progresista la integra, por lo menos en un primer momento, ¿no? En la coyuntura de 1919-1920. Después, durante la década del 20, la Liga Patriótica sigue, bueno, se convierte en una especie de, qué sé yo, hay toda una discusión, ¿no? Y ahí, mira, tenés sobre la Liga Patriótica, tenés dos libros principales, Pablo. Uno es el de Sandra Magui-Deutsch, que es una historiadora norteamericana que hizo su tesis de doctorado en Argentina sobre la Liga Patriótica. Ese libro es de la editorial de la Universidad de Quilmes. Tiene dos libros editados ahí en la Universidad Nacional de Quilmes, uno sobre la Liga Patriótica específicamente y otro que se llama Las derechas en el Cono Sur, donde compara Argentina, Brasil y Chile, donde trabaja la Liga Patriótica junto a otras expresiones de la derecha radical de ese periodo. Y después tenés la tesis de un historiador de Rosario, se llama Luis Caterina, que hizo su tesis de doctorado en Buenos Aires sobre la Liga Patriótica, que es docente de la Universidad Católica acá, que también tiene una tesis sobre el tema, digamos. Son los dos trabajos principales. Como para meterte, si te interesa eso, ahí con eso más o menos tenés como para empezar. Y vendría bien algún trabajo más nuevo, ¿no? Porque ya tienen sus años, ambos. Sí, y el libro de María Esther Rapalo, Patrones y Obreros, tiene razón Carlos, del siglo XXI. Si vos querés, ahí tenés una versión más nueva, ¿no? Un poquito más actualizada. Gracias, Julio, ahí que pone que le gustó. Y como te decía, bueno, la Liga Patriótica la integran todos. Lo que pasa es que, bueno, ahí vos pensás que muchos de esos comparten la hipótesis de que efectivamente Argentina está enfrentando un complot bolchevique o anarco-bolchevique, como se dice en la época, o maximalista, ¿no? Entonces, en ese contexto, las clases dominantes estrechan filas, ¿no? Es decir, no hay mucha... De hecho, no hay pedidos de investigaciones, por ejemplo, sobre los muertos de la Semana Trágica después. El Partido Socialista dice, bueno, habría que hacer una investigación, porque ¿cuántos murieron? 1.500, 1.500, ¿dónde están los cuerpos? No hay mucho consenso sobre investigar eso, o sea, es como que, digo, y eso tiene mucho que ver con el miedo internacional, ¿no? Con la idea de que efectivamente hay estas ideas conspiracionistas, ¿no? Muy de la época y muy actuales también, es la idea de que había complot internacionales, ¿no? Que proponían el estallido de revoluciones al mismo tiempo en muchos lugares, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, en general, con excepción de, ya les digo, del Partido Socialista y de algunos sectores del radicalismo más vinculados al movimiento obrero, el grueso de la clase política estrecha fila. Después sí se empiezan a ir, ¿no? De la Torre se va rápido, de la Liga Patriótica se empieza a dar cuenta que eso era un grupo, digamos, por decirlo así, muy con una etiqueta discutible, pero cuasi fascista, ¿sí? De la Torre decir, bueno, esta gente igual son fascistas en el sentido de que están pensando tal vez en algún tipo de reforma corporativa de la organización del Estado. ¿Sí? Después la Liga Patriótica en los años 20 impulsa, por un lado, actividades nacionalistas, que lleva a las escuelas, el culto a la bandera, un nacionalismo de ese tipo, y por otro lado, hay sectores que se van yendo más hacia un fascismo más específico, fascismo en el sentido de repensar la democracia liberal, ¿no? De comenzar a decir, bueno, tal vez la forma de organizar la vida política no son partidos y elecciones, un hombre, un voto, con instituciones como el Parlamento, sino otra cosa, no más parecida a lo que está haciendo Mussolini en Italia, Salazar en Portugal, es decir, formas de organización más tipo corporativa, ¿no? Donde lo que se representa son cuerpos, son partes de la sociedad, es decir, no sé, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, con diferentes lógicas, y no tanto ni los ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces ahí ya de la Torre se va, y otros sectores también abandonan.
Pero bueno, eso un poquito en resumen. Yo esos libros, si no los conseguí, los tengo, Pablo, te los puedo acercar. Yo creo que tal vez Carlos, veo que está por ahí, algunos los teníamos digitalizados en Argentina, en la carpeta Argentina 2 de la cátedra. Diego, sí, tenemos algunos fragmentos, por lo menos seguro. El de Magui tenemos alguna parte. El de Rapallo, yo cualquier cosa también lo pongo a disposición, lo tengo en papel. Y no sé la tesis esa que vos comentabas puntualmente si la tendremos digitalizada, por lo menos en la cátedra creo que no. Sí, el aspecto criollo también aparece ahí, Pablo, hay muchos criollismos, ¿no? Posibles. Ahí tenés el clásico de Adolfo Prieto, que te puede, para pensar esto, digamos, el libro de Adolfo Prieto, no me acuerdo el nombre, el discurso criollista creo que es un libro fundamental para eso. Hay una reedición de no hace tanto. Ese también lo solíamos tener digitalizados. De última, lo que podemos hacer, Carlos, estoy pensando, podemos acercarles después, o en la clase tuya, la próxima, si querés le damos el link del Drive de la Historia Argentina 2 y ahí también tienen otros materiales adicionales con los que pueden profundizar, cosas de estas, que van más allá de la historia de Rosario. Igual Adolfo Prieto le puso mucha atención al criollismo de Rosario porque, bueno, había centros muy importantes acá. Así que, pero bueno, esa también es un tópico, ¿no? El nativismo, el criollismo, también es un tópico que le interesa a la Liga Patriótica, ¿no? Porque yo no creo que la Liga Patriótica haya sido fascista en ese sentido, ¿no? Me parece que no llega a eso, es un nacionalismo más bien extremo, ¿no? Que se radicaliza en el 19, es un grupo parapolicial, pero después deja de ser un grupo más bien parapolicial, más bien es una especie de entidad que potencia un nacionalismo muy radical, muy antiizquierdista, digamos. Pero bueno, es todo un tema de discusión. Sí aparecen, qué sé yo, Uriburu, sí ya uno podría decirlo, está mucho más cerca del fascismo, ¿no? A ver, ahí Julio está preguntando en el chat a Carlos Álvarez. Yo me perdí el primer relato y después me lo acercaron, pero no poseo aún una contraseña para entrar en el material bibliográfico. Por favor, explicar qué debo hacer. Julio, en la semana nos comunicamos con vos si no pudiste acceder al campus. Quédate tranquilo. Ah, claro, y lo otro que plantea, sí, Julio, eso te acercan el link. En todo caso, lo que podemos hacer es también por acá mismo, como yo le decía, te pasamos el link, bueno, acá en el chat, para ir descargando. Yo ahora se los pego antes de irme, el del Dropbox, y lo tienen acá también. Eso pueden entrar y después Carlos le hará lo mismo en la próxima clase. Esto que planteaba Pablo recién, claro, sí. Bueno, hay toda una discusión. Hay algunos trabajos de un historiador de Rosario que se llama Micheletti sobre la relación entre criollos e inmigrantes, ¿no? Que es un factor de tensión, tanto en términos sociales como en la vida política, ¿no? Es decir, el criollo por momentos o medio que queda en el último escalón, ¿no? Por lo menos claramente en Rosario, digamos, ¿no? Es decir, una ciudad donde la inmigración tiene un impacto enorme. Ustedes piensen que arriba del 30% de la población a principios del siglo XX en la ciudad es de origen inmigrante. Incluso ese número es un poco mayor. Y si llegás a contar primera y segunda generación, tenés arriba del 50%. O sea, son dimensiones impresionantes. De hecho, a nivel mundial, en este periodo, Argentina tiene la tasa de inmigrantes sobre la población total más alta del mundo, en ese periodo. Estados Unidos recibe muchísimos más inmigrantes que Argentina en el siglo XIX, pero sobre una población nativa mucho más grande, con lo cual la tasa, yo no recuerdo exactamente los números, pero creo que no supera nunca el 15% en Estados Unidos. En Argentina llega a superar el 30% a nivel nacional. Creo que entre 1914, Carlos, corregime vos cualquier cosa, es el 29 o 30% de la población total. O sea, son números, y en ciudades como Rosario y Buenos Aires, imagínense, eso es mucho mayor. O sea, es un fenómeno que genera, digamos, bueno, muchas tensiones. Ahí los trabajos de Micheletti te pueden servir. Y también hay un manual muy útil de Fernando Devoto sobre historia de la inmigración en Argentina, en donde también el tema de los criollos aparece analizado, que te puede servir, que es de Editorial Sudamericana. Bueno, y voy subiendo con las preguntas que tenía anotadas. Sigo con Martín, que había planteado una reflexión interesante sobre si podía pensarse que tal vez el modelo de arbitraje había sido un poco prematuro, ¿no? Prematuro en el sentido de que, claro, tal vez no estaban dadas las condiciones todavía institucionales
en términos de cultura política también, como para que eso funcionara. Bueno, es un debate, yo no tengo una respuesta así como para darte clara, pero me parece que es un debate bien interesante. O sea, hay una influencia, y vos te preguntabas también si eso podía tener que ver con una influencia de modelos de gestión del conflicto extranjeros, ¿no? De otros países parecidos a Argentina o no. Y sin duda este es un momento de revisión del liberalismo, si vos querés, más clásico, ¿no? Es decir, en Inglaterra se pone en marcha una cosa llamada el nuevo liberalismo en esa época, que comienza a tener alguna preocupación por la legislación social, o en Francia un movimiento que se llama solidarismo, que son como, digamos, versiones del liberalismo que empiezan a darse cuenta que algún tipo de atención al conflicto social, que algún tipo de atención a las desigualdades que genera el capitalismo tiene que tener, ¿no? Entonces, es como un momento de revisión, donde la idea del arbitraje comienza a aparecer, ¿no? De que puedan efectivamente haber instancias que limen el nivel de conflictividad. En parte porque efectivamente comienza a verse como un peligro también eso, ¿no? No es solo una cuestión naif de que quiero que las personas vivan bien, sino al mismo tiempo el peligro de que esto derive en conflictos sociales cada vez más grandes, bueno, alimenta, digamos, una vertiente reformista dentro de las clases dominantes. De hecho, uno podría decir que toda la historia del siglo XX se puede leer de esa manera, ¿no? Es decir, el auge del keynesianismo económico a partir de los años 30 es el resultado de, efectivamente, el temor a el auge de los procesos revolucionarios, ¿no? Es decir, desaparecido ese temor, el keynesianismo entra en crisis, ¿no? En el mundo contemporáneo, uno diría en la actualidad. O sea, si ya no hay temor a una revolución, ¿por qué vamos a mantener un Estado que intervenga, nivele, compense? ¿Para qué? Si no hay ningún peligro, ¿no? Entonces, es la idea de peligro la que va generando las condiciones para que surjan sectores más reformistas dentro de las clases dominantes. Si Joaquín B. González se pone a pensar en 1904 un código de trabajo, porque viene de haber visto una coyuntura de huelgas generales entre 1901 y 1902. Y dice, bueno, esto no pasa nada, pero en algún momento puede pasar algo, entonces más vale empezar a poner en marcha instrumentos ahora. Y lo de prematuro, bueno, me quedo con esa pregunta, me parece interesante lo que dice Martín, yo creo que es para pensarlo. Yo creo que Argentina tal vez, esto tal vez no es muy correcto para decirlo en términos políticos, pero yo creo que sí hace una transición democrática acelerada, ¿no? Uno, por ejemplo, en el día de hoy diría, bueno, sí, las mujeres no participan, en realidad muchos no participan, entonces ve todo lo que no se participaba, pero cuando vos lo ves en los términos de la época, Argentina multiplica por 10, por 11, por 12 la participación electoral en un año, en 2 años, en 3 años. Eso no pasa en Chile, no pasa en Uruguay, no pasa en Brasil. Entonces, eso aumenta también el temor de las clases dominantes a que este proceso se pueda salir de control. O sea, yo a veces lo grafico en clase como para que uno se haga una idea. Es como que vos tenés la llave de tu casa. Ellos tenían la llave de la Casa Rosada. Cerraban la puerta, se iban, entraban. Y de repente es otro que tiene la llave. No es alguien que les dice que les va a hacer daño, ni que va a hacer una revolución, ni nada. Pero vos ya no tenés la llave de la Casa Rosada. Tenés que decirle a otro que te abra. Y vos lo llamás a Irigoyen y no te atiende el teléfono. Le decís, mira, mandame la policía al puerto, y Irigoyen no la manda el otro día. Entonces, es una clase dominante que no estaba acostumbrada a eso. Y pasa muy rápido. Pasa en unos pocos años. Con lo cual, y encima Irigoyen empieza a tener gestos de acercamiento a los trabajadores, con lo cual el temor se potencia, ¿no? Se escala muy rápido, ¿no? Y vuelve a algún punto un poco inestable el sistema político, ¿no? Eso. La llave de tu casa. Claro. Bueno, tenemos, no sé, Diego, si querés responder algo más, si no tenemos 2 consultas más de Irene y de Alejandra, que están esperando. No, me quedaba lo de la... No, bueno, a Mario, que le había hecho lo de la Revolución Radical, que podía ver los trabajos de Francisco Reyes, que están muy bien sobre eso. Y a Mar del tema de la espacialidad, que me parece que eso va a ser uno de los ejes de análisis de Carlos y de Natalia, ¿no? Que seguro le van a prestar mucha atención también a esa dimensión, ¿no? Porque, digo, cualquier movimiento huelguístico, el control del espacio y las lógicas de ocupación del espacio está como en el corazón de las estrategias. Así que seguro que sobre ese tema vamos a volver. Sí, Irene tiene levantada y Alejandra, así que las escucho. Irene, primero, ¿querés empezar? Hola, ¿cómo va tanto tiempo?
¿Qué tal? Mi consulta era por algo de un comentario que hiciste recién sobre esta posición de los criollos en este periodo, porque mi interés por la diplomatura es un poquito más anterior, que son las batallas entre la Confederación y Buenos Aires. Entonces yo quería saber si en este periodo alguno de estos movimientos retoman esos sucesos o reivindican el rol de Urquiza o cómo si es que esas batallas son tomadas por los pensadores de esta época. Porque estoy tratando de armar antecedentes, entonces Claro. me vino bien esto de Adolfo Prieto que nombraste y bueno. Bueno, Mirá, ¿querés, sí, Alejandra? sí. Perdón, ¿querés Dale, hacer Alejandra, y después consulta? contestar. Así ya. No, por ahí que primero responda porque en realidad lo mío es más parecido a lo de Marta, que sería la presentación de por qué estoy en este. No, pero dale, en este Alejandra. pregrado. Dale, contanos y después retomamos. Bueno. Bueno, yo estoy porque me gusta, nada más. ¿Qué es lo fundamental? Me gusta la historia de Rosario, la viví muy de chica con toda una familia de ferroviarios muy relacionados con el tema sindical. Mi abuelo de muy chiquito empezó a trabajar para los ingleses y todo eso fue llevando estuvo en la participación cuando se armó los debates del PAMI en Rosario, bueno, mi papá de la fraternidad, así que hay toda una historia socialista. Así que estoy porque me gusta. Sí, mi formación es desde otra área, yo vengo de las exactas, sin embargo hoy vi que hay categorías de análisis que se comparten, ¿no? Esto del organicismo, la situación mágica, el organicismo, el mecanicismo, y nosotros terminamos con la termodinámica, ¿no? Con una mirada termodinámica en donde lo que se juegan son energías. Por eso mucho no pregunto, porque estoy aprendiendo muchísimo en cada clase que se da. Sí les pediría que por favor cuando nombran libros, después los escriban, porque no alcanzo a anotar. Bien. Bueno, ahora sí. Así. Gracias, Alejandra. Dale, cualquier cosa ahora repasamos los libros sobre el final, si querés, los títulos y eso. Y sí, bueno, seguro que tal vez lo vas a ver con Carlos, hay una huelga ferroviaria muy importante en el 17, que seguro que, digamos, que está el mundo ferroviario está en el corazón de todo esto que estamos viendo de Rosario, la del 17 es muy importante. Ahí tenés un libro que sacó una colega, se llama Laura Badaloni, sobre, la organización sindical en el mundo ferroviario. Se llama Laura Badaloni, con B larga. Y no recuerdo el nombre ahora, pero está en una colección de libros de la editorial Imago Mundi, que tiene una muy interesante colección de libros sobre historia de los trabajadores, que ahí ahí te lo anotó Carlos abajo. Mira, Los ferroviarios del Central Argentino se llama. Que seguro te va a interesar. Y después yendo a lo que planteaba Irene, en principio, mira, lo único que se me ocurre es, hay una vertiente dentro del radicalismo, que es la de Ricardo Caballero, que tiene, digamos, en la construcción de su retórica política, una preocupación importante, ¿no?, por el criollismo, ¿no? Es decir, hay un discurso nativista, por un lado, y por otro lado, una preocupación por hablarle al criollo, ¿no? Es decir, es uno de los sectores del radicalismo preocupados por esa cuestión, y en ese marco hay una especie, si vos querés, de pre-revisionismo, por decirlo así, muy de manera sencilla, digamos, ¿no? Hay como un intento de revisionista en Caballero sobre la historia del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, su lectura sobre Rosa, su lectura sobre Urquiza, o sea, pero es más bien una rara avis, ¿no? Una excepción dentro del mundo de la vida política. El resto de la dirigencia, de este periodo al menos, política, y te diría que sindical también, no parece demasiado preocupada por eso. Pero bueno, es un tema que en realidad no está tan investigado, ¿no? No sé si, Carlos, vos se te ocurre algo más. Ahí sobre Ricardo Caballero tenés los trabajos de Oscar Videla, que ha trabajado a Ricardo Caballero.
y bueno, y no mucho más. Por supuesto, después tenés, sí, los trabajos más generales, como, qué sé yo, el de Alejandro, el de Ezequiel Adamowski, ¿no? Que tiene un libro que sacó del siglo XXI que se llama El Gaucho Indómito, donde hace una especie de síntesis de las discusiones sobre la figura del gaucho, que te va a dar un marco. Y, claro, y ahí te agrega Carlos, además de los trabajos de Oscar, el trabajo de Matthew Karush, un historiador norteamericano que hizo su tesis en Rosario y que hace un tiempo sacó tiene varios libros, el clásico de él, que era, creo que, Ciudadanos Obreros, era algo así, Citizens or Workers, en la tesis de él. Y tiene un libro nuevo que se llama, no recuerdo ahora si Situación de Clase, o no me acuerdo cómo se llama, el que trabaja cine. Pero bueno, Matthew Karush lo tienen ahí, podés googlear. Y cualquier duda, o sea, esto también va para Alejandra, que tenía duda con los libros. Cualquier cosa que no les quede clara ahora, que digo, mira, este libro lo estoy buscando y no lo encontré, la próxima clase pregúntenos. Y entonces ahí lo aclaramos, dónde está el libro, dónde lo pueden conseguir. La mayoría de esos libros nosotros, muchos los tenemos digitalizados, así que se los podemos acercar. Pero bueno, como verán, la idea de la clase era algo más general. Ahí está, bueno, Músicos en Tránsito es uno, pero él tiene otro antes, que no me acuerdo, creo que es Cultura de Clase se llama, que trabaja radio, y que a mí me parece un libro muy bueno, radio y cine. Entonces trabaja, digamos, el lugar que el criollismo, o tópicos criollistas, nativistas, etcétera, tienen en el cine argentino, en los programas de radio de la Argentina de las décadas del 20, del 30, del 40, y él tiene como una hipótesis ahí de que eso genera una cultura de clase específica de la que después abreva el peronismo. Esa es un poco su hipótesis. Es como sería un libro sobre los orígenes del peronismo. Cultura de clase, radio y cine, en una Argentina dividida, creo que se llama, o algo así. Que bueno, que les van a servir además como libros puentes para las reuniones que van a venir, ¿no? También dentro del curso Historia de Rosario. Así que bueno, creo que más o menos de mi parte estamos. Esta era la idea de hacer un planteo general para que ustedes tengan un mapa a partir del cual ahora sí situar en las próximas 2 reuniones los conflictos y las dinámicas sociales más específicas de la ciudad, ¿no? A partir de, bueno, 2 colegas que están investigando eso en este preciso momento, o sea que pueden exprimirlos, pedirles lo que quieran, digamos. Bueno, Diego, muchísimas gracias. También a Carlos por la participación y a todas y a todos los que participaron esta mañana. Seguimos en contacto en el campus y también, les repito, vía mail, vía WhatsApp. No dejen de consultarnos cualquier cosa que necesiten durante la semana, ¿eh? Y ya les digo, si no los alcanzamos a subir hoy, el lunes a primera hora van a tener subidos los materiales que nos compartieron los profesores. Por cierto, yo tengo, bueno, cualquier duda, tengo Facebook o Instagram, me pueden escribir por ahí, yo lo uso, o sea que eso no hay ningún problema. Con confianza, mandan un mensaje por ahí, cualquier duda o comentario, me dicen, me acuerdo de un libro, me quedé con esto que quería, me pueden escribir por ahí, yo cuando lo reviso les contesto. Bueno, entonces nos vemos nuevamente el sábado 11 de mayo a las 10 de la mañana y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Diego, nuevamente. No, gracias a ustedes, buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de Adiós, chau, chau.